Oye, si nos ponen trampas ya no vale, ¿eh? Ayer tuvimos que abrir una comisión de investigación para determinar que la foto eran churras. Ya si encima las ovejas están esquiladas no hay quien lo determine. Bueno, que ya han visto que tenemos mucha plancha informativa por delante. Así que se ponen ya a la faena. Alfonso Merlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Marta Gómez Montero, bienvenida, buenas noches. Martu Garrote, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches. Y Carmelo Encinas, que tiene a media España en vilo. Bueno, no exageremos. A un cuarto de España en vilo. ¿Qué tal? Buenas Después noches. de que esta mañana se haya despedido de una manera muy críptica de Herrera en COPE, diciendo que no se veía en condiciones de desvelar qué iba a hacer en el intervalo entre ese programa, Herrera en COPE, y este cascabel. Sobre tu conciencia recaerá si alguien esta noche no puede dormir pensando en qué habrás hecho, si no quieres desvelarlo. Y eso que dije que se iba a producir, se ha producido, pero voy a seguir sin contarlo porque no... Bueno, pues dado que no quieres desvelar ese secreto como si fuera el uso del Falcon para el presidente del gobierno, danos tu titular. Bueno, pues a mí me parece que el día de hoy está marcado por el relato que tú has hecho de la moza de escuadra, que de esos 15 segundos, que parece mentira, las cosas que pueden ocurrir, las sensaciones que puedes tener en 15 segundos, ¿no? Y es evidente que es el relato de alguien a quien, desde luego, si está contrastada esa versión, porque hay que contrastarlo todo, ¿eh? O sea, lógicamente tiene que haber una investigación y contrastar si esa versión es una versión precisa. Ella cuenta con el apoyo de la gente que la acompañaba y que certifica esa versión, pero lógicamente hay que investigarlo. Pero realmente no quisiéramos ninguno de los que estamos aquí estar en esa circunstancia y tener que tomar esa decisión. Hizo 4 disparos. 4. 3 alcanzaron el cuerpo del atacante. 2 de ellos no eran mortales de necesidad, uno en el hombro, otro en la pierna, pero el tercero sí, el tercero en la cabeza. Cabrá la pregunta ante la denuncia que hace o la que dice que puede hacer la familia de este atacante, si hubieran bastado 2 disparos o un disparo para abatirle y por lo menos detener. Es verdad que un atacante de esta naturaleza, un presunto terrorista, siempre es un bien preciado para un interrogatorio, porque el yihadismo solo se combate con información y hay que intentar sacarle toda la información. Probablemente en este caso no era el caso, como digo, porque parece ser que no tenía mayores contactos según las primeras investigaciones. Se ha hecho una reconstrucción de lo que pudo ocurrir en esos 15 segundos. Evidentemente sería una prueba muy determinante la imagen de la grabación del momento de los disparos, pero parece ser que en el pasillo donde se producen los disparos no hay cámara. Está grabado solo el momento en el que accede y donde trata por primera vez de acuchillar a la gente de los Mossos. Esa parte sí está grabada, pero no el resto de esos 15 segundos. Tu titular, Martu. Hombre, yo quiero recordar que el año pasado otro señor con un cuchillo mató a un agente de la policía en Londres. Es decir, un cuchillo es menos que una pistola, pero un cuchillo es un arma suficiente para matar gente y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Un cuchillo de unos 20 centímetros. Sí, un pedazo de cuchillo, no un pelador de patatas, un pedazo de cuchillo. Entonces, es evidente que si alguien se abalanza sobre ti con un cuchillo, lo normal es defenderte. Y defenderte, dice, no, es que a lo mejor había que dispararle eso. Bueno, yo no creo que uno sea capaz de, sobre un objetivo en movimiento que salta sobre ti y toda la adrenalina y tú corriendo en una sillita que echa para atrás sobre las ruedas, de apuntar a dónde le das. En un espacio estrecho y con el agresor muy cerca. Y luego lo que sí que es verdad que, dicho esto, que es evidente que si alguien viene contra ti con un cuchillo y te defiendes, pues es que te tienes que defender. Otra cosa es que no parece que esto sea yihadismo, parece más bien una persona que tiene un problema de adaptación, lo ha contado su expareja, se iba a divorciar de él porque era homosexual, la comunidad musulmana no acepta la homosexualidad, él se sentía muy mal por eso y ha buscado que le mataran. Bueno, pues lo ha buscado y lo ha encontrado. Pero también te digo una cosa. Que le mataran matando. Sí, ha buscado que le mataran de una manera heroica para encubrir lo que realmente pasaba, porque el suicidio también está penado por su religión. Entonces ha buscado, entre comillas, ese camino de morir en nombre de Alá. Pero vuelvo a decir lo mismo. Si un señor se te tira encima con un cuchillo, lo normal es apuntar y disparar. Ignacio Echevarría añadir el subtítulo, Ignacio Echevarría murió por una puñalada en la espalda. Claro.
O sea que... Marta. Sí, yo creo que hoy es el día de apoyar a esta mozo y respecto a lo que tú contabas, es que si hablas con expertos policiales te dicen que en un espacio reducido como en el que se produjo este intento de asalto, este intento de ataque que tenía unos 7 metros cuadrados, con un cuchillo de esas dimensiones es incluso, puede ser igual o más peligroso que una pistola porque si se te echan encima tú no tienes margen de reacción. Yo creo que hay que estar con esta mozo, que hay que apoyarla. Si yo creo que hoy es el día que toca eso. Si te atacan con un cuchillo de esas dimensiones, al grito de Alá es grande, luego hay otra cosa que tampoco, claro, luego ves que no, pero tú en ese momento oyes Alá es grande, tampoco sabes si esa persona o no puede llevar un cinturón con explosivos, que también lo hemos visto, que en otros casos ha ocurrido eso. Parece que la juez le ha preguntado durante el interrogatorio, durante la reconstrucción de los hechos, le ha preguntado a esa gente si tienen algún tipo de protocolo de actuación si alguien grita en su presencia Alá es grande en un ataque de estas características, y ha dicho que no, la gente ha dicho que no se dispone de ese protocolo de actuación. Pero insisto, estamos hablando de decisiones que se tienen que tomar a una velocidad de 15 segundos, decisiones tan importantes, tan graves como las que tuvo que tomar y tenemos eso en la retina, muchos ataques que ha habido que luego sí que llevaban cinturones de explosivos y en ese momento pues yo creo que hoy es el día de apoyar a esta mozo, y yo creo que todos los debates que se investigue, como dice Carmelo, pero que todos los debates que puedan ser estériles, yo creo que lo que hacen es debilitarnos, más allá de que conozcamos la causa o no final de por qué este hombre actuó de esta manera, pero vamos, debates estériles nos debilitan y hoy hay que apoyar. Os digo que más que titulares me estáis escribiendo un periódico relevante, los que eran gordos y tenían muchas páginas. Bueno, ahora voy a intentar dar dos pinceladas. Sobre esta cuestión, solo faltaba que un mozo de escuadra o cualquier agente de seguridad no tuviese derecho a ejercer, valga la redundancia, el derecho de autodefensa. Si te intentan asesinar, a no defenderte con un arma. Pero me parece que lo fundamental es, si hay, que parece que las hay, ver las imágenes y saldremos de dudas. Ahora eso no es posible, pero veremos las imágenes. Pero mi titular va por la cuestión de el gobierno en relación a la exhumación de los restos de Franco. Hoy ha intentado allanar y despejar cualquier duda, cualquier incógnita, primero desactivando la voz y el voto de la familia Franco, que con el plan del gobierno no valdrá para nada, ahora sí vale, pero entonces no valdría. Segundo, poniéndoselo dificilísimo, por no decir imposible, al Partido Popular para mantener la situación en la que ahora está Franco y estando enterrado donde está. Y de momento aquí me voy a detener, porque creo que luego tendremos tal vez ocasión de escuchar a alguien, algún jurista conocido y reconocido que nos puede iluminar sobre si todo está claro en el plan del gobierno o queda algún resquicio jurídico que le puede complicar todavía la situación. Tan luego como que va a ser prácticamente de inmediato que efectivamente podamos saludar a ese jurista de reconocido prestigio, vicepresidente que lo fue del Tribunal Constitucional, a don Ramón Rodríguez Arribas, para hablar de lo que para el gobierno es lo urgente, lo perentorio y lo necesario en todos los debates que hay abiertos en este país, la exhumación de los restos de Franco. A eso vamos de inmediato. La justicia 20 años después innato de su hijo. Pero el padre Coraje no se rinde. Francisco Holgado recurrirá ante el Tribunal Constitucional el archivo del caso. Si hace falta, desde Cádiz a Madrid. Todo para que la muerte de Juan no quede impune. Hoy, la incansable lucha del padre Coraje en el Cascabel. Se dispara el sarampión en Europa. 41.000 nuevos casos en el primer semestre de 2018. En 2 años se ha multiplicado por 8 el número de contagios. ¿Por qué ese espectacular aumento de los contagios? ¿Cómo se puede frenar? En unos minutos, todas las respuestas. Bueno, hemos dejado el debate en un momento en el que les decíamos que para el gobierno lo urgente, lo perentorio, lo que merece una extrema urgencia y necesidad es la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Y ustedes dirán, bueno, entonces ¿esto qué va a ser? Si es tan urgente, mañana, lo va a hacer el gobierno mañana. Bueno, creo que no. Entre otras cosas, Asel Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Porque establecer el corpus legal que le permita dar ese paso no es tan fácil. Y lo primero que van a hacer es, este mismo viernes, tratar de conseguirlo por decreto.
Así es, eso es solo el primer trámite, porque el gobierno de Pedro Sánchez quiere blindar la exhumación de Franco. Lleva semanas dándole vueltas para que no le falle nada. El nuevo Ejecutivo quiere evitar a toda costa que una demanda de la familia pueda derivar en una decisión de un juez de suspender la iniciativa. ¿Y qué van a hacer para que no les falle nada? Pues fíjense, según ha anunciado el ministro de Cultura, José Guirao, en una entrevista en la cadena SER, el Consejo de Ministros este viernes va a aprobar un decreto ley que modifica la ley de memoria histórica para que precisamente las demandas judiciales no paralicen la exhumación del dictador. Después tiene que pasar el trámite en el Congreso. El gobierno de Sánchez quiere que sea de forma inmediata, cuando se inicie el nuevo curso político, que es dentro de 2 semanas, la segunda semana de septiembre. Lo previsible es que la medida sea aceptada por la mayoría de los grupos de la Cámara Baja. La familia del dictador va a tener un plazo de alegaciones de entre 10 días y un mes, pero ojo que las alegaciones podrían no llegar a ningún sitio porque un ciudadano no puede impugnar una ley. En todo caso, los restos mortales de Franco no saldrán del Valle de los Caídos como mínimo hasta octubre, porque el proceso que se iniciará este viernes es, José Luis, solo el primer trámite. Pues don Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No sabe cuánto nos ilustra, siempre con su presencia. No, lo que puedo. Lo primero, para usted, ¿está justificado en aras de la extrema y urgente necesidad que este asunto se regule por decreto? Ese es un tema discutido y discutible, como se dice, porque lo que dice el artículo 86 de la Constitución es 2 adjetivos muy fuertes, extraordinario y urgente. Y por lo tanto, pues en eso ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Constitucional. Y yo creo que no, yo no me atrevería a decir que hay un corpus uniforme. Ha habido variaciones. Yo les puedo decir lo que yo he pensado, lo que yo he sostenido y lo que yo sostengo. Yo creo que el artículo 86 fija una excepción y, como todas las excepciones al Poder Legislativo, entrometiendo en él al Poder Ejecutivo, tiene que ser examinada y aplicada de manera restrictiva. Y siempre que he tenido ocasión, cuando era miembro del Tribunal Constitucional, eso es el criterio que he sostenido. Repito que la casuística es muy variada y que no se puede dar una cosa tan fija como la gente quiere muchas veces oír. Ahora, no es eso solo el sistema, por supuesto ahí hay un problema también que podría surgir si se impugnara el decreto ley. Si es decreto solo, sí sería impugnable ya directamente por cualquier persona. Pero parece ser que se quiere dictar un decreto ley para que no sea susceptible de impugnación en vía contencioso administrativa. Pero ahí veo 2 problemas. Uno, de carácter de derecho internacional público, y otro de derecho constitucional diferente al que acabamos de hablar. El de derecho internacional público es que el enterramiento de Franco no está en un monumento o en un cementerio, sino que está en el interior de una iglesia y además de una abadía. Entonces eso está protegido por el número 5 del artículo 1 del acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español de 1979, que reconoce, que el Estado reconoce el carácter inviolable de los lugares de culto. De forma que lo primero, que allí no puede entrar cualquiera a hacer lo que quieran hacer, y la ley no puede modificar, podrá modificar la ley de memoria histórica, pero no puede modificar ese acuerdo porque eso es un tratado internacional. Y por lo tanto, pues ahí hay una primera dificultad que depende de lo que diga el abad del Valle de los Caídos, que por otra parte es un abad particular, porque depende de una institución que depende primero de un prior que está en Francia y directamente, en definitiva, del Papa, del Papa Francisco. De forma que hay una primera dificultad, porque normalmente las exhumaciones la Iglesia respeta mucho, porque lo dice el Código de Derecho Canónico, respeta mucho la voluntad de la familia. Y en este caso la voluntad de la familia ha sido ya manifestada públicamente de manera fehaciente, yendo a un notario y diciendo que ellos no dan permiso. La segunda cosa de derecho constitucional, que me parece que también hay que contemplar, es que, aparte de lo que hemos dicho de la urgente o no necesidad extraordinaria, y tal, que eso sería discutible si hubiera impugnación, es que, además de eso, yo he oído cuando se ha hablado en los medios de comunicación de por qué se hacía eso, y se acaba de decir
que es para evitar recursos. Bueno, pues sobre ese tema también se tuvo que pronunciar el Tribunal Constitucional hace ya algún tiempo, en una sentencia que de memoria no me acuerdo el número de referencia, pero sí les puedo decir que era en los primeros días de marzo del año 2005. Yo estaba allí, era miembro del tribunal, y pasó a lo siguiente. El Parlamento de Canarias tenía conveniencia o precisión de ampliar sus espacios y quería expropiar un edificio que estaba próximo o pegado al... No se puso de acuerdo con los propietarios y temía que pudiera haber, en vista de que una expropiación siempre es conflictiva, o puede ser conflictiva y sobre todo puede resultar al final resuelta por un tribunal, dictaron una ley, no un decreto ley, una ley, o sea, directamente una ley, porque la tramitaron directamente, una ley como ley autonómica, declarando la utilidad y decretando que se ocupara. Y se interpuso un recurso en vía ordinaria y el tribunal, en la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, presentó una cuestión de inconstitucionalidad al tribunal. Porque dijo que, claro, que esa finalidad, primero que había otros edificios que podrían resolverse el problema de otra manera, pero además porque esa finalidad de impedir los recursos era inconstitucional. Y al final, el primer artículo, que la ley tenía más que 2 artículos, el primer artículo fue anulado y no pudieron hacer lo que querían hacer. O sea que hay ya un precedente. Bueno, que cuidado con privar. Estando yo en el Tribunal Supremo, en otro tema, en tema tributario, recuerdo también que dictamos una sentencia por la cual anulamos un reglamento de una población andaluza, no quiero dar más datos, por el cual se había tratado de impedir la ejecución de una sentencia. Es decir, el orden jurídico es un entramado, es una estructura, y no se pueden introducir cosas arbitrariamente ni se pueden sacar. Entonces, espero que lo hagan bien y que la finalidad será otra, pero si es por ahí, pueden tener algún problema. Es decir que con la decisión de hacerlo mediante decreto, es verdad que se puede proteger... Decreto ley, efectivamente. Es verdad que el gobierno se puede proteger, pero no blindar, que no es exactamente lo mismo. Sí, han hablado de blindaje. El blindaje en materia jurídica, nada es absoluto. Todo tiene un cierto relativismo dependiendo de las circunstancias, porque no hay 2 casos iguales. Yo lo que digo es que esto tiene unas esquinas que hay que examinar. Y luego, al margen del derecho, claro, cuando España está con un problema gravísimo en Cataluña, que puede alterar la estructura territorial del Estado español y causarnos una crisis muy grave. Cuando tenemos una inmigración que, aunque se quiera disimular, es otro problema. Cuando tenemos un paro que realmente todavía no se ha superado, el paro juvenil es un drama. Cuando además tenemos una situación económica que no está ni mucho menos consolidada y que la situación de Europa, hemos visto lo que pasó con Turquía, no es tampoco una situación tan clara como para poder decir que estamos ya fuera del lío. Si enumeramos, hombre, que después de 40 y tantos años ahora resulta que es urgente hacer esto, pues para los que realmente tienen problemas a la hora de hacer sus cosas, y no hablo de mí, hablo de los ciudadanos españoles en general, pues choca un poco que esto sea extrema y urgente necesidad, que eso decíamos es lo que justificaría un Real Decreto Ley. Decíamos antes de comenzar el programa, Alfonso y yo decíamos, hombre, muy fácil establecer ese corpus legal, no debe de ser cuando tiene a todos los abogados del Estado desde hace meses trabajando. Lo habrían presentado mucho antes. Mi pregunta, don Ramón, es muy clara, ¿no? Porque ahí me ha quedado, bueno, yo creo que a todos, ¿no? Que hay, digamos, 2 resquicios. Uno, el del derecho internacional público, que llevaría, si vas ascendiendo en la responsabilidad o en quién tiene que decir o pronunciarse, casi al mismísimo Papa, al Vaticano, pero me interesa mucho la vía de la inconstitucionalidad. Es decir, como el objetivo número 1, aquí no se ha llegado a un acuerdo con la familia Franco, no se llegó en el mes de junio y no se llegó en el mes de julio. Y como el objetivo número 1 es desactivar que la familia pueda recurrir, pueda oponerse, pueda alegar, si se diese
ese mecanismo inconstitucional, ¿quién estaría facultado para recurrir o para alegar o para oponerse? ¿Quién tendría que hacer eso? Claro, la familia no puede hacerlo directamente. Claro. Tendría que plantear, como pasó con este caso que yo contaba, plantear una acción y en esa acción pedir al juez, que es el que tiene facultades, porque fíjese ¿A qué juez? Disculpe. Al que le corresponda, al competente por la materia que se trate. La Constitución española, que ha sido muy rigurosa a la hora de fijar quiénes pueden presentar recursos de inconstitucionalidad y ha sido muy, en fin, restrictiva, porque no puede ser más más de 50 diputados o más de 50 senadores, el defensor del pueblo, el presidente del gobierno, los órganos ejecutivos de las comunidades autónomas, los propios parlamentos autonómicos. Pero luego, sin embargo, y ahí con unos plazos que después no se puede ya recurrir una ley. Sin embargo, a los jueces, al Poder Judicial, les ha otorgado una facultad que es que cuando necesitan aplicar una ley de cuya constitucionalidad ellos duden, aunque haya pasado el tiempo que haya pasado, de hecho algunos han planteado cosas hasta con el Código Civil, pues se puede plantear y puede darse el caso. O sea que ese es una... No es que sea fácil, ¿eh? Es verdad que no lo podría hacer la familia, por tanto no lo podría plantear la familia. No va a ser fácil y además, en fin, eso pues es un tema que... Hombre, yo lo que también diría sería otra reflexión metajurídica, como me gusta decir a mí. Ahora que se habla tanto de diálogo, y se abre el diálogo con los separatistas catalanes y no les importa a nadie que haya diálogo con los criminales de la ETA. Hombre, con la familia de Franco también se podía dialogar. Y a lo mejor con un poco de paciencia, porque tampoco creo que les interese mantener esta situación indefinidamente. Y buscando un sitio decoroso, donde se evite la profanación y donde ellos puedan estar tranquilos, pues a lo mejor... Tampoco se podría llegar a un acuerdo, porque tampoco esto es una cuestión tan vital. Y sin embargo esto no se intenta, entonces me da pena pensar que el diálogo se emplea solamente para aquellos que realmente se plantan y para los que adoptan una postura más virulenta, no sé. Una cuestión, tengo a todos intentando preguntar, pero una cuestión puramente de procedimiento, don Ramón. En caso de que se plantearan esos recursos, que ya nos dice que es algo complejo, complicado y que desde luego la familia no podría hacerlo, pero en el caso de que se plantearan esos recursos ante el Constitucional, ¿se podrían exhumar los restos de Franco antes de que haya una decisión? Claro, ¿O se verían obligados a esperar? Esa es lo que podría ser fraudulento. El que, sabiendo o previendo que puede haber una inconstitucionalidad o una desviación en lo que se está haciendo, la verdad es que por la vía que parece que se va a hacer del decreto de ley aprobado tal y luego después ratificado en el Congreso de los Diputados, se va a poder hacer la exhumación y no va a haber posibilidad de impedirlo porque no se puede, no hay instrumento jurídico para la suspensión, no hay contra un decreto ley. Eso es lo que, claro, y eso sí que a mí también me da mucha pena como jurista en una cosa además que repito, no creo que sea ni tan importante ni tan imposible de buscar acuerdos, que al final se recurra a una cosa que es retorcer el derecho para llegar a la vía de hecho. Si me permite, yo creo que no soy sospechosa de que me caiga bien Pedro Sánchez y que creo que además hay mil cosas importantes que hacer. A mí sí me parece importante que Franco deje de estar en el Valle de los Caídos junto a la mayoría de sus víctimas, porque por decencia y por homologarnos a otras democracias europeas deberemos hacerlo. Pero el Real Decreto Ley en España se viene utilizando como a uno le da la gana desde tiempo inmemorial. Solo en los primeros 4 años de los 5 que estuvo Mariano Rajoy, con mayoría absolutísima, pudiendo haber llevado al Parlamento todo lo que hubiera querido y siempre hubiera salido, de 143 normas, 73 las hizo por Real Decreto Ley. De urgente necesidad. Todo era urgente. ¿Por qué? Porque así no debato con nadie y total, como yo tengo mayoría, hago lo que quiero. Por tanto, si no nos escandalizamos cuando Mariano Rajoy estuvo 4 años aprobando un Real Decreto Ley tras otro, y hablo de Rajoy, pero lo hicieron antes que él los demás también. No nos podemos escandalizar ahora porque lo haga Pedro Sánchez. Bien, está haciendo lo que hace todo el mundo. Otra cosa es que a lo mejor como país deberíamos plantearnos que las normas están para utilizarlas en los que se han definido, y si el Real Decreto Ley es de extraordinaria y urgente necesidad, pues solo para eso, y eso son 2 o 3 en toda la legislatura, no 73. Esa es la primera cosa. Y la segunda, con la familia de Franco es imposible llegar a un acuerdo porque no respetan ni los deseos de su propio familiar.
porque Franco no quería ser enterrado en el Valle de los Caídos. Tiene un mausoleo con su señora donde él pensaba ser enterrado, que es lo que todos pensamos, y por lo menos los que creen que hay otra vida, descansar juntos, aquellos que han vivido juntos y tal. Y entonces él tenía su sitio diseñado. Esto fue una decisión que se tomó una vez Franco muerto, meterle allí. Que además contraviene su propio deseo, porque su deseo es que el Valle de los Caídos fuera para aquellos caídos durante la Guerra Civil. Y desde luego creo yo que Franco en la Guerra Civil no cayó, que cayó en su cama 40 años después. Y por tanto es un despropósito que la propia familia debería querer arreglar. Oiga, llévese usted al abuelo, entiérrelo con la abuela y vélolos juntos a los dos como cualquier otra familia española, que todos enterramos a nuestros mayores juntos. Bueno, pues no. Han hecho de esto una causa... no sé muy bien de qué, porque desde luego yo también querría que mi abuelo dejara de estar en boca de todos, sea como fuera mi abuelo, ¿no? Y es imposible llegar a un acuerdo con ellos, porque no es la primera vez que se intenta esto. Lo que pasa es que se ha empezado el debate por el final. Es decir, se ha anunciado en numerosas ocasiones que se va a hacer, que se va a hacer, que se va a hacer. Ya, bueno. Y falta todo por hacer para empezar ese corpus legal. Pero Marto, vamos a ver. Los diálogos... Si se empieza diciendo que no se puede dialogar, no hay diálogo posible. Pero es que sí ha habido intento de diálogo. Hombre, se ha intentado muchísimo y durante años. Bueno, Ramón, se ha intentado hablar con la familia. Se ha hablado con la familia. En este momento el diálogo, no se puede hablar de que el diálogo se haya producido, porque yo no recuerdo que haya habido reuniones públicas en las que se haya tratado ese tema. No lo has anunciado como el platillo, pero ha habido reuniones con la familia. O queremos el diálogo o no le queremos. Si no queremos diálogo, pues no queremos diálogo con nadie y se acabó. Y aplicamos la ley y se acabó. Ahora, por supuesto que el diálogo tiene sus límites. El diálogo tiene sus límites. De cosas, hay cosas sobre las que no se puede dialogar y se está dialogando. Bueno, yo también estoy en contra de eso. Hay cosas sobre las que no se puede dialogar y se está dialogando. Yo también estoy en contra. Pero además hay otra cosa. ¿Cuál es respecto a los decretos leyes? Yo, desde luego, he tenido muy claro, lo he dicho y además lo he sostenido públicamente, incluso en algún voto particular. Pero vamos a ver, ¿cuál es el patrón de conducta? ¿Lo que hagan los del Partido Popular? Porque a mí me parece que los del Partido Popular pueden meter la pata lo mismo que los demás y, desde luego, vamos, creo que van listos en cuanto... Que lo hagan mal unos no justifica que también lo hagan mal otros. Yo creo que eso tampoco es el argumento. Por lo tanto, me parece que lo que aquí hay que enfocar el tema, me parece que es un poco decir, ¿esto ayuda a la pacificación de las conciencias en España, como parece que sostienen unos, o es todo lo contrario? Bueno, lo que ha habido hasta 40 años parece que no, porque hay mucha gente como yo que sentimos que debería haber salido hace mucho tiempo de ahí. Sí, pero Felipe González lo pudo hacer, no lo hizo. Bueno, pues entonces no hay que hacer como Felipe González hizo mal, que ya no lo haga bien nadie. En la ley de memoria histórica de Zapatero no está reflejado la exhumación. Porque Zapatero no tenía mayoría suficiente en el Congreso para hacerlo. Bueno, pero ahora mismo por eso... Porque Zapatero no tenía mayoría suficiente en el Congreso para hacerlo. Yo voy a recordar que en mayo del año pasado hubo una propuesta no de ley del Partido Socialista Obrero Español sobre este tema que aprobó el Parlamento sin ningún voto en contra. Ni siquiera el Partido Popular votó en contra de que se exhumara el cadáver de Franco y se trasladaron los restos en esa proposición no de ley planteada por el Partido Socialista. Lo que hizo fue abstenerse, pero la mayoría fue abrumadora. La mayoría fue abrumadora. Entonces, bueno, quiero decir, podemos discutir si es bueno o malo o medio pensionista la exhumación, pero el Parlamento, que representa al pueblo español, de momento es el que tiene la representación, que yo sepa, del pueblo español, ha votado en esa proposición no de ley, mayoritariamente votó que fueran exhumados los restos de Franco. Y ahora ese decreto de ley va a tener que ser sometido otra vez a la decisión del Parlamento. Ellos son los que tienen que decidir, ellos tienen la decisión final. En cuanto a lo de la familia, don Ramón, sí se ha hablado con la familia, no se ha hablado públicamente, no se ha hecho una comisión para hablar con la familia, pero sí que se ha hablado con la familia. Y es verdad lo que dice Martu, la familia se ha cerrado en algo que yo creo que no tenían ni siquiera muy claro al principio. De verdad, lo creo, entre otras cosas, porque efectivamente no hay ningún documento que certifique que Franco quería ser enterrado allí. Más bien todo lo contrario. Y que además tiene en el Pardo, efectivamente había un panteón. Un panteón para la familia. Pero luego además este asunto de verdad yo creo que lo estamos llevando a un extremo que dices, bueno, es que esto es urgente, no es urgente, no es, si me permitís, no es de extrema necesidad,
Pero es cierto que en algún momento habrá que hacerlo y que se puede respirar y mascar chicle a la vez. Se pueden atender los problemas del paro, de la pensión y tal, y en un momento ya sacar de una vez los restos de Franco y trasladarlos a un lugar digno donde diga la familia. Perdón, Carmelo, pero no por decreto ley, por ley. Bueno, muy bien, pero mire, el problema para mí no es urgente, no hay una extraordinaria necesidad. Esos son los criterios para el decreto ley. Vuelvo a repetir, usted sabe cómo se han utilizado los decretos ley. Me ha interesado mucho lo que ha dicho, en cambio, usted en la primera parte de su exposición sobre el tema del derecho internacional público. Me interesa porque al final lo que usted apunta es que en cuanto al marco en el que se encuentran los restos de Franco, depende de la Iglesia y, en definitiva, depende del Papa. Eso es lo que me ha parecido entender. La última decisión la tendría el Papa, con lo que le obliga al Santo Padre a retratarse sobre un asunto que... Bueno, ahí la Iglesia lo que ha dicho yo creo que la Iglesia se ha querido quitar y ha dicho que no plantea ningún problema. Pero al final la decisión la puede tener el Papa. Eso es lo que ha dicho usted. No creo que llegue la cosa hasta allí. No, esperemos que no. Llegue la cosa hasta allí. Que no le metan en ese lío. Ni que al Papa haga falta eso, no. Yo lo que pasa es que lo que no acabo de entender es por qué se critica a Felipe González por no haberlo hecho. Es decir, yo al contrario, yo tuve una conversación hace muchos años con Felipe González, era yo presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, y tuve en presencia de otras personas, que naturalmente pues no voy a contar detalles, pero me pareció que era un hombre muy equilibrado, y me dijo una cosa que eso se la voy a contar. La democracia lo que ha conseguido es que los españoles empecemos a pensar en otras cosas. Claro. Y me dijo, hombre, una de las cosas que yo no podía hacer tampoco era abandonar a los muchos que en 40 años habían colaborado con el régimen de Franco y me contó una cosa muy curiosa, que la persona que le fue a prestar la dirección de su escolta era un policía que le había detenido él en otra ocasión. Y tal, dijo, cuando quiera usted me voy. Y le dijeron, no, porque allí cumplió usted con su obligación y ahora la busca completamente conmigo. Pero eso es una anécdota bonita. Pero eso no cambia nada. Yo estoy de acuerdo con él completamente. Es que yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Que eso lo contaba el propio Marcelino Camacho y lo contaba muchísima gente, que al final en este país, pues afortunadamente, pues Franco con todos nosotros desapareció hace 43 años. Aquí hicimos una transición modélica en la que nos reconciliamos todos. Yo creo que no hay nadie, poca gente que no tenga abuelos de un lado o de otro, poquísimos que no hayan sido, bueno, el propio Pablo Casado, que ya ha dicho que no van a poner ninguna traba, pues él te dice que fue represaliado de Franco. Es que todos nos encontramos, si hablas con tus padres o con tus abuelos, en esa situación. Entonces yo creo que hicimos una transición modélica en la que todos llegamos al acuerdo, pues eso, de la reconciliación. Entonces a mí lo que me puede preocupar de todo esto es que se haga con fines de aprovechamiento partidista, ¿no? De aprovechamiento partidista, de intentar sacar un rédito político, de intentar distraer la atención de otras cosas. Igual no es así, hay gente que lo dice, esto va a coincidir, nos fuimos de vacaciones con esto y venimos con lo mismo. Va a coincidir, si el Real Decreto se llega en un par de semanas, va a coincidir con los primeros días de octubre, claro, que sabemos lo que va a pasar en Cataluña, que bueno, que los independentistas puedan no hacer nada porque a lo mejor no traspasan las líneas rojas, pero va a servir para distraer. Entonces, que se haga, pues que se haga, como decía antes José Luis, pero que no se utilice como arma arrojadiza, que claro, ya lo hemos enterrado hace 43 años, que nos dejen en paz, que hemos hecho una reconciliación y una transición, lo que ocurre, Marta, y que no nos distraigan de otras cosas. Es que es complicado, ¿no? Porque cuando estaba diciendo Carmelo, ¿no? Es que este tema de repente se ha colado en lo más alto del debate público, sí se ha colado, pero no se ha colado solo. Es decir, legítimamente el gobierno, que tiene un año y medio, 2 años... Que lo llevaba en su programa electoral. Sí, lo llevaba en su programa como muchas otras cosas. Que lo llevaba en su programa electoral. Como muchas otras cosas. Pero que no se haga como arma de confrontación. En un año y medio, en 2 años, el gobierno ha dicho, lo primero, exhumar los restos de Franco. Y claro, a partir de ahí entiende que es algo urgente y que se tienen que tomar medidas extraordinarias. ¿Y cómo lo está justificando? Pues desde luego con una idea que yo ciertamente no comparto. A mí me parece muy bien que se debata si hay que sacar a Franco o no. No sé si hay que hacerlo este año, dentro de 5 años, o de 50, no o de 50. En algún momento había que hacerlo. Pero lo que no me vale, o a mí particularmente, es que se traslade a la opinión pública en general la idea de que hasta que no se saquen los restos de
Franco de allí, este país es incapaz de mirar al futuro y está bloqueado. Yo no veo de verdad que este país esté bloqueado por el hecho de que se saque a Franco en septiembre, en noviembre o en marzo del año que viene. Este país funciona, es una reclamación legítima, pero ese discurso de máximos del gobierno de que este país no puede vivir ni mirar al futuro si no se exhuma a Franco, a mí me parece que es una exageración. Pues don Ramón Rodríguez Arribas, de verdad que le agradecemos mucho su presencia esta noche con nosotros para tratar de esclarecer lo que decíamos desde el comienzo. No debe ser muy sencillo establecer ese corpus legal cuando, como apuntaba Martu, este gobierno, antes de serlo, en su programa electoral, planteaba esto como una necesidad, pero sin tener esa base legal en la que poder apoyarse. Nos ha explicado que efectivamente es complejo, nos ha explicado también que va a ser muy difícil para la familia poder plantear un recurso de inconstitucionalidad al tratarse de un real decreto ley, pero que el asunto todavía puede demorarse incluso más allá del mes de octubre, que es la última fecha que se ha señalado en torno a la exhumación de los restos de Franco. De verdad, don Ramón, muchísimas gracias. Siempre es un auténtico lujo tenerle. Sí. Gracias a todos. Bueno, hemos comenzado el programa con el relato realmente helador de esos 15 segundos del ataque que los Mossos de Escuadra siguen investigando como un presunto ataque terrorista, yihadista, en esa comisaría de Cornellá. Esos 15 segundos en los que una agente, una mossa, tuvo primero que tratar de repeler un ataque con un cuchillo de unos 20 centímetros, después ponerse a salvo, tratar de ponerse a salvo, tuvo que avisar a su compañero que acababa de llegar a la comisaría, un sargento de los Mossos de Escuadra, tuvo que huir por un pasillo corto y estrecho de esa comisaría del agresor que seguía empuñando brazo en alto ese cuchillo de 2 palmos y finalmente tuvo que decidir disparar hasta en 4 ocasiones a ese agresor. Eso, Laura, es lo último que se conoce de una investigación que obviamente continúa abierta. Pues exactamente, lo último que hemos conocido hoy ha sido esa declaración que has explicado muy bien ante el juez de la mossa que abatió con 3 disparos al atacante de la comisaría de Cornellá. Durante 1 hora la gente ha declarado la sensación de peligro que percibió durante ese angustioso ataque. Creí que me iba a matar, ha dicho ante el magistrado. Una declaración que ha sido ratificada, como también hemos dicho, por el sargento. Y el otro punto de la investigación, ¿dónde está? Pues en que la familia y la exmujer del terrorista de Cornellá denunciarán a los Mossos de Escuadra. ¿Por qué? Pues bueno, consideran que precisamente la actuación de la gente no es justificable ante un hombre armado solo con un cuchillo. Vamos a escuchar al abogado de la exmujer del fallecido. No sabemos si la actuación es correcta de los Mossos de Escuadra, si han tenido la diligencia correcta. A la hora de neutralizar... Efectivamente, a la hora de neutralizar al exmarido. No, terrorismo lo descartamos totalmente. Y lo puede descartar, aunque los Mossos digan que es un acto terrorista, no lo es. Bueno, ya han escuchado al abogado. Los familiares descartan el terrorismo como hipótesis del ataque a la comisaría. No lo descartan, por lo menos de momento, los Mossos. Además, hoy han dado una rueda de prensa para defender la actuación de su compañera. La Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra ha actuado de una manera absolutamente correcta, congruente y proporcional a la situación. Destacar que solamente una rápida una rápida resolución policial acertada por parte de la Mossa d'Esquadra evitó en este sentido males mayores. Pero ¿qué más sabemos del atacante un día después de ese asalto a la comisaría de Cornellá? Sabemos que este hombre de 29 años y de nacionalidad argelina se acaba de separar de su mujer, una española conversa al Islam. De hecho, habían firmado su separación el martes de la semana pasada. No tenía antecedentes penales y nunca había mostrado un comportamiento extraño. Tampoco era excesivamente religioso, pero los Mossos no descartan una radicalización express. ¿Por qué? Pues porque parece ser que los investigadores creen que buscó información yihadista antes del ataque. Su entorno asegura además que no estaba pasando por un buen momento personal debido a una importante crisis de identidad.
al parecer, y según cuenta su exmujer, él le habría confesado su homosexualidad, algo que le generaría una grave controversia dentro del colectivo musulmán. Y esta última, la crisis de identidad del atacante, es la principal hipótesis de su exmujer y su entorno más cercano, la de que el hombre buscaba quitarse la vida y lo hizo a manos de la policía. Algo que también a esta hora están estudiando los investigadores. De hecho, la Audiencia Nacional en este momento prima la motivación personal, aunque repetimos, no se descarta por el momento el móvil terrorista. José Luis. Pues David Miquel es el portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña y tiene la amabilidad de atendernos. Señor Miquel, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, ya les decía que hemos comenzado el programa con ese relato de la reconstrucción de lo que ocurrió en esos 15 segundos que indudablemente tuvieron que ser aterradores. Y yo les decía, hombre, esto es muy fácil, muy sencillo analizarlo desde una tribuna pública, desde un plato de televisión, pero hay que verse en esos 15 segundos en los que esa agente, esa Mossad, tiene que tomar esas decisiones tan duras, tan difíciles, tan graves. Por eso lo primero que le quiero preguntar, David, es hasta donde usted sabe cómo se encuentra esa agente que hoy ha tenido que declarar como lo que antes decíamos imputada, como investigada por este caso. Pues mire, lo primero es que afortunadamente reaccionó y está viva. Si no, estaríamos lamentando la pérdida de una compañera de trabajo. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo, pues cada vez que un policía tiene una intervención donde tiene que usar su arma de fuego y tiene que abatir a una persona, les puedo garantizar que no es ni fácil ni cómodo de llevar. Dicho esto, pues hombre, está convencida de que ha hecho un trabajo excelente, que no solo ha salvado las vidas inocentes de sus compañeros que estaban en la comisaría, en los vestuarios, porque esto pasó muy cerca de los vestuarios, sino que ha empezado salvando su vida, la primera, ¿no? Su propia vida, y a partir de aquí, pues bueno, ahora pues habrá que arroparla y darle pues todo el apoyo que sea necesario para que se recupere de este mal trago, ¿no? Que no es fácil, y que el que se dedica a esto sabe que cuando pasa por una situación de estas, pues es muy complicado, ¿no? ¿A usted qué le parece que el abogado de los familiares del atacante se están planteando una denuncia por una presunta negligencia de los Mossos? Pues mire, decirle que la actuación ha sido correctísima por parte del Sindicato de Policías de Cataluña, lo tenemos clarísimo, y no solo nosotros, sino que el propio Departamento de Interior así lo ha declarado. Hay una teoría, que es la teoría de Tueller, que dice que cuando una persona está a menos de 7 metros armada con un cuchillo, tarda 1,5 segundos en llegar a la persona a la que quiera agredir. Un policía entrenado tarda entre un segundo, 1,1 en desenfundar el arma, 0,2 más para efectuar el tiro, o sea, te deja un margen de reacción de 0,2 segundos estamos hablando, imagínense, y además pues todos aquellos que dicen que por qué no se le pegó un tiro para inhabilitarlo, pues bueno, pues directamente decirles que en un caso así extremo donde peligra tu vida y donde además, y quiero hacer hincapié y ahora hablaremos de esto, para nosotros es un atentado terrorista, no sabemos si esa persona puede llevar algún cinturón de explosivos que pueda activar, por lo tanto, pues no solo la actuación de mi compañera, sino de la gran mayoría de policías de Europa, y les puedo citar muchísimos casos, de Francia, de Canadá, de Inglaterra, de Bélgica, pues que no son países donde sean sospechosos de que la policía vaya o tenga el gatillo fácil, han tenido que reaccionar igual, porque es que no cabe otra manera de hacerlo. Y le digo ataque terrorista porque a las 5:52 de la mañana, cuando esta persona entra y se comporta como un terrorista, esgrime un arma blanca como lo hacen los terroristas, lanza proclamas que son de terrorista islámico. Y a partir de ahí, o sea, todo lo que ha salido después es un debate que es posterior. Nadie se puede imaginar que el policía hace un ejercicio como en la película Minority Report y sabe un poco lo que va a pasar y de dónde viene y las motivaciones de esa persona, ¿no? En el momento en que te comportas como un terrorista islámico, en el momento en que lanzas proclamas como un terrorista islámico, que haces uso de un cuchillo y te abalanzas hacia unos policías, con el mismo modus operandi que han hecho el mismo día, pasó 2 casos exactamente iguales con el mismo modus operandi en Rusia, eres un terrorista islámico. Entonces yo entiendo que el abogado hace su trabajo, pero en absoluto compartimos las tesis de este señor.
Ella lo ha declarado, la moza lo ha declarado también en la reconstrucción de los hechos de esta mañana, que en ese primer momento, es que estamos hablando solo de 15 segundos, y ella dice desde el primer momento, tiene la percepción de que está sufriendo un atentado terrorista. Esto, David, también es muy importante lo que nos dices. Para vosotros, para los Mossos, todavía a esta hora, a las 11:10 de la noche, la investigación sigue su curso como un presunto atentado terrorista. Es que no nos cabe la menor duda de ello. Otra cosa es la motivación que tenga este señor para llevar a cabo ese atentado terrorista en una comisaría de policía. Pero si tú te metes en una comisaría y solo entrar, sacas un cuchillo, dices Alá es grande y te diriges con el cuchillo por encima de tu cabeza, como hemos visto 1000 veces lamentablemente por Europa, pues evidentemente eso no solo se interpreta, sino que se reacciona como un atentado terrorista, y así se está investigando. De hecho, los grupos especiales fueron los que hicieron el registro en su domicilio, porque se desconocía que en ese domicilio pues no había explosivos o armas, pero eso lo sabes cuando entras. Sí que se encontraron elementos significativos, pero no tienes claro, hasta que no realizas todas esas comprobaciones, tú tienes que tratarlo como un ataque terrorista. Y de hecho, a día de hoy, le digo, si tú entras en una comisaría de policía, actúas como un terrorista islámico, con un modus operandi típico de terrorista islámico últimamente en Europa, y además lanzas proclamas hacia Alá, como hacen los terroristas islámicos, es que decir otra cosa, vamos, yo entiendo que este señor pues es la defensa de la familia y hace su trabajo, pero las motivaciones las desconocemos, tanto la policía como el resto de las personas, hasta que no se hace esta investigación. No tenemos claro que esta persona ni que se quería suicidar, pues oiga, se quería suicidar, pero se quería suicidar matando, que esto forma parte también del modus operandi de un terrorista islámico cuando va a cometer un atentado, morir matando, es que todo cuadra. Pues no se puede explicar de manera más clara de lo que lo ha hecho usted. David Miquel, portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña, gracias por su amabilidad, como siempre, con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, pues yo creo que lo ha dejado meridianamente claro. Sí, a día de hoy, a esta hora, 11:13 de la noche, los Mossos de Escuadra siguen considerando, y la investigación abierta sigue su curso, como pero ahí, ha hecho un matiz importante, ha dicho: nosotros, si tú entras en una comisaría con un cuchillo... Sí, pero por eso le he preguntado yo, pero a esta hora lo siguen investigando como te ha dicho, ¿sí? Bueno, pero ha dicho, luego entras en la casa, ves una serie de indicios, es lo que lo ha dicho él, lo acaba de decir. Sí, claro. Bueno, y ya no ve... Y, dice, a ver, que es que el que se ha radicalizado... Sí, lo que tenemos que definir que es... Pero que da igual, es que eso no es... Sinceramente, creo que no es relevante. No es relevante para defender a la mozo de escuadra que ha disparado, si es o no un ataque yihadista. ¿Es un señor que entra con un cuchillo y te lo quiere clavar? Sí. No tengo más preguntas, señoría. A mí me da igual sus motivaciones. Aquí hay un tema, y es que en las imágenes del interior de la comisaría, al parecer, pues casualmente, al haberse producido la escena final, la muerte en un pasillo, como se ha relatado, ahí parece que no hay cámaras. Por lo tanto, esa parte de la secuencia tal vez nunca la veamos. Otras sí, pero tal vez esa parte nunca la veamos, primero. Y luego, segundo, en relación al registro que se le hace a esta persona, si efectivamente se ha concluido que no tiene conexiones internacionales, que no tenía ningún grupo de apoyo en Cornellá, ni en Barcelona, ni en ningún sitio, tal vez sería interesante, si se ha concluido que se ha podido radicalizar, incluso de forma express, que se nos dijese qué ha aparecido dentro de su casa. Porque aquí ha tomado parte de la investigación los Mossos de Escuadra y la Comisaría General de Información, que tienen Unidad Central de Información Exterior, que son los grandes especialistas. Considera que puede ser un atentado terrorista. Entonces tú coges los papeles que tiene este señor, este presunto terrorista, si los tenía. Coges el teléfono móvil y ves lo que hay. Y coges si tiene ordenador y ves lo que hay. Y eso lo hacen en una tarde, te lo aseguro. Y entonces a mí me sorprende que no haya trascendido alguna información, si en efecto la hay. Si ese señor veía vídeos de lo que ocurre en Siria, o veía no sé qué historias. ¿Me entiendes? En el fondo, Alfonso, eso no ha trascendido. Entonces eso sería interesante, si lo hay, que se transmitiese. Claro, si en el fondo, para lo que estamos hablando, da igual. Claro, para la percepción que tiene la gente que tuvo que disparar, a ella que tuviera contactos con el yihadismo, para ella lo que se encontró es a un tipo con un cuchillo de este tamaño que venía hacia ella y que tenía toda la pinta de ser un terrorista. Termino enseguida. Que tenía toda la traza de ser un atentado terrorista. Pero es que da igual, su vida corre peligro y ella lo que hace es... En el proceso no cambia... Yo creo que el ejercicio de autodefensa, si me permitís acabar. ¿No me habéis visto a la vez? Hasta tal punto sí es importante, insisto,
que en la reconstrucción de los hechos delante de la juez, la magistrada a la moza le pregunta, pero ustedes tienen un protocolo de actuación si alguien entra en una comisaría y dice, es grande, pero evidentemente todos se tienen en consideración a la hora de llevar a cabo la investigación judicial. Vamos a ver, es la instrucción. Yo te digo que no va a tener nada que ver en el juicio. Déjame que te diga, para la gente, desde luego, para ella, no tendría ninguna duda de que estaba ante un terrorista, digamos, que actúa de una determinada manera, es decir, con desprecio absoluto a su propia vida y que por tanto estaba dispuesto a morir matando. Eso lo tenía muy claro. Por tanto, para ese aspecto, otra cosa es para las investigaciones de la trama terrorista, del yihadismo y tal, eso es otra historia. Oye, dejarme que termine, si yo sí puedo terminar enseguida. Pero atención, sí que yo creo que va a haber que realizar una investigación sobre lo que ha ocurrido allí, por una sencilla razón, porque la familia, lo que pretende la familia, no voy a hacer de abogado del diablo, pero lo que pretende la familia del atacante, que no tenga la calificación de atentado intentar de alguna forma demostrar que con un solo disparo o con dos disparos hubiera sido suficiente para abatir, que no le tendrían que haber matado. Eso es, creo, me malicio, que por ahí van los tiros, nunca mejor dicho. En eso basa la posible denuncia. Pero por eso, solamente en una línea, discúlpame, pero por eso es importante demostrar que esta persona era claramente un terrorista. Porque fíjate. Pero si da igual que fuera un terrorista. No da igual. Alfonso, da igual. Deja de terminar, por favor. No, porque el ejercicio del derecho a autodefensa tiene que ser proporcionado. No da igual este personaje que puede ser un terrorista, que ha entrado a una comisaría, que por ejemplo, el líder de la célula de las Ramblas, que se escapó, que llevaba un cinturón de explosivo falso y que acorralado lo mataron. No da igual. Pero si la percepción de la gente, jurídicamente no da igual. Si la percepción de Escuadra lo hizo muy bien. Si la percepción de la gente es que era un terrorista, aunque no lo fuera, si la percepción que tuvo es que estaba ante un terrorista, ella actuó. Decía una cosa, Martu, que al final dices, este señor intentó atacar a esta mozo con intención de matarla, o sea, de atacarla. Entonces, al final, sea uno un terrorista, él entró con la apariencia, él se comportó como un terrorista. Obvio. O sea, se comportó como un terrorista. Ella en 15 segundos no analiza. Etcétera, etcétera. Y luego la motivación, que es un poco también por lo que está, que yo creo que me parece absolutamente estéril, y lo decía al principio, que nos debilita y que nos divide entrar en este tipo de debates. Pero dices, la motivación, que si él se sentía culpable, porque que es lo que también lo va a intentar llevar la familia, porque tenía un problema homosexual. ¿Por qué tiene? Pues porque en los países es cierto que en países árabes, en muchos, tu orientación sexual puede ser, te pueden condenar a muerte por es delito, tenía un lío en la cabeza, etcétera. Monumental. Pero no es el primer caso de terroristas que ocurre en Orlando, por ejemplo. Tenía ahí unas contradicciones en su cabeza horribles, porque señor, su religión demoniza al homosexual. Se acabó comportando, él entró como un terrorista, y es muy factible que dices, este señor que buscaba espiar pues ese rechazo que podía sentir en su comunidad, que es algo que además avaló en un primer momento la mujer, que yo creo que ahora también está siendo asesorada con un abogado para intentar pues sacar algún tipo de rédito de toda esta situación, ¿no? Pero claro, pues o sea, tú intentaste matar y, como decía Martu, no hay más... es que estaríamos diciendo que si no eres terrorista... Puedes amenazar con un cuchillo y poner en riesgo la vida de un mozo y no te tiene que disparar, pero estamos locos. Cualquier persona que se dirija a un miembro de la policía, porque van armados, me refiero, y con intención de matarle, ese miembro de la policía se defenderá y estará legitimada la defensa. Que diga, ala es grande, que viva el Betis. Viva el Betis con dos pistolas. Pero he dicho viva el Betis, pero ha entrado con dos pistolas. La credibilidad de la agresión no es la misma, y la respuesta evidentemente no es la misma. Un tío grande en un pasillo con un cuchillo es un asesino, grite a la grande o viva el Betis. No, pero hemos visto además un ejemplo en los titulares de este programa, como a una comisaría de Madrid, cerca de Plaza de Castilla, llegaba un señor herido, sangrando, etcétera, etcétera, y la policía municipal le ayudó. O sea, te quiero decir, es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo con un puñal en la mano que con un puñal aquí. En el costado, y ensangrentado. Sí, efectivamente, me estás dando toda la razón. O sea, que la policía
ya no actúa cuando alguien llega en determinada, actúa cuando alguien en nombre de Alá o en nombre de quiere atacar. Bien. O en nombre, efectivamente. Vamos a quedarnos con los datos que tenemos hasta ahora. Los datos es que en los primeros 15, en los primeros segundos de esos 15 que dura el incidente, la Mossad tiene la percepción de que está sufriendo un ataque terrorista y que todavía sus compañeros a esta hora mantienen la investigación como tal. No lo descarta la audiencia. La juez lo que le pregunta es otra. Oye, os voy a decir una cosa, tengo niños de 11 y de 7 años y se portan bastante mejor que vosotros. Ya no sé lo que iba a decir, así que lo que hacemos es avanzar. ¿Se acuerdan ustedes? Que la juez efectivamente ha preguntado, insisto, en lo del protocolo. Bueno, recordarán seguro al que todos conocimos como el padre Coraje. Hace 20 años tuvo que sufrir una pérdida irreparable, la pérdida de su propio hijo que fue asesinado. Él es un hombre que tiene unos arrestos realmente dignos de elogio. Lo que hace acto seguido es penetrar en los bajos fondos de Jerez y llega a conocer a los presuntos asesinos de su hijo. Empieza entonces una batalla judicial que todavía 20 años después él quiere mantener abierta, a pesar de que se acaba de llevar otro varapalo con una decisión de la Audiencia Provincial de Cádiz. De inmediato vamos a hablar con él, con el padre Coraje. Hasta ahora. Se dispara el sarampión en Europa. 41.000 nuevos casos en el primer semestre de 2018. En 2 años se ha multiplicado por 8 el número de contagios. ¿Por qué ese espectacular aumento de los contagios? ¿Cómo se puede frenar? En unos minutos, todas las respuestas. Bueno, padre Coraje, ya les decía que esta semana ha vuelto a ser noticia porque ha recibido otro varapalo judicial, en esta ocasión por parte de la Audiencia Provincial de Cádiz, que ha vuelto a cerrar el caso. El caso que nos tienes que recordar, Irene, que nos retrotrae 20 años atrás de ese padre que trata de resolver por sí mismo el crimen de su hijo, que fue apuñalado de manera brutal en una gasolinera en la que estaba trabajando, y él se incurre en los bajos fondos de Jerez y llega a mirar a los ojos, incluso a entablar una aparente amistad con los presuntos asesinos de su hijo. Pero ni por esas ha conseguido resolver el caso ni que la justicia le dé la razón. Un caso todavía con muchas incógnitas. Volvamos al 22 de noviembre de 1995. Juan, de 26 años, hace el turno de noche en una gasolinera de Jerez. Varias personas se hacen pasar por clientes y le asestan 33 puñaladas. Un asesinato todavía sin resolver. A esa gasolinera, la que están viendo, donde mataron a su hijo, ha vuelto el padre Coraje esta semana. Es otra de las protestas de Francisco en más de 20 años de lucha en los juzgados. En 1999, la Audiencia Provincial de Cádiz absuelve a los 4 sospechosos. Desde el principio, la familia de Juan se siente víctima de una cadena de errores de la policía. Este que ven ahora es el padre Coraje, siempre acompañado de una foto de su hijo. Se ganó el apodo por su valentía. Como decía José Luis, llegó a infiltrarse entre toxicómanos para encontrar a los culpables del asesinato. Caracterizado como Pepe el Gitano, logró unas grabaciones incriminatorias, pero los magistrados consideraron que la forma en la que las obtuvo no era lícita. Desesperado, el padre Coraje organizó movilizaciones, como en 2015, caminó más de 600 kilómetros para pedir la reapertura del caso al entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá. Justo entonces, la Guardia Civil logró un hallazgo inesperado. Tras un análisis de ADN se identificó a una persona. Lo llamaban el Gata, pero llevaba 9 años muerto. Francisco, el padre Coraje, no se rindió entonces ni se rinde ahora. Aún hay pruebas sin resolver. Todavía hay huellas, ahí no sé si me dijo la abogada que había todavía 8 o 9 huellas y queremos saber a quién corresponde esa huella. Bueno, ya lo veis, el padre Coraje no descansará hasta resolver quiénes mataron a su hijo. Francisco Holgado, padre Coraje, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Bueno, yo decía, otro varapalo judicial que se ha llevado esta semana. ¿Cómo se encuentra después de que, como decíamos, la Audiencia Provincial haya dado por archivado el caso? Porque rendir no se rinde.
No, es que ya estamos acostumbrados a los varapalos. Estamos acostumbrados a que la justicia no se haga justicia y es lo más fácil para ellos, archivar las cosas y cerrar los casos, es lo más fácil. Porque si la han hecho mal de principio, pues es la única vía que tienen ellos de cerrar el caso y darle ya el carpetazo, pero vamos a seguir en la lucha, esto no va a parar. Y entonces, pues ahí estamos. Le decía, ¿qué vías le quedan para mantener esa lucha? Hombre, si ha muerto Ergata en el 2009, yo creo que el caso no ha prescrito. Y gracias a la Guardia Civil, pues la huella se ha podido identificar y poner nombre y apellido, el apellido de Ergata, pero Ergata no solamente ha sido Ergata, tiene que la policía seguir investigando y a ver quién estaba con Ergata, estaba el hermano, estaba X, ¿no? Porque más gente. Ergata solo no ha podido ir a la gasolinera y hacer lo que hizo. Eso es imposible. Entonces lo que tienen que tener es más vergüenza la policía y seguir investigando, porque es que no pueden cerrar casos, que es lo más fácil que pueden hacer. Porque los casos de terrorismo no se cierran, se investigan hasta el final. Y los demás casos, pues no, hay 400.000 casos que están archivados porque no quieren investigar, porque es más fácil archivar que investigar. Usted me entiende, ¿no? Claro. Como investigó usted, por su cuenta, yo decía que España entera le conoce a usted como el padre Coraje, porque tuvo los arrestos de infiltrarse en los bajos fondos de su ciudad para llegar incluso a mirar a los ojos a los presuntos asesinos de su hijo. ¿Cómo recuerda aquella época que tuvo que ser especialmente dura? Sí, pues estuve con los 4 asesinos e inclusive fui con uno de ellos fui de Jerez a Valladolid. Estuve en Valladolid porque había un empleado de gasolinera con un poquito de mando que estaba metido en la droga y es el móvil de todo lo que pasó, Bernardino. Y estaba protegido y no tiene sentido que un empleado que está trabajando aquí, que tiene su casa, tiene su domicilio, tiene su familia, se traslada a Valladolid porque estaba apoyado por Resol. Y entonces el tema de la investigación pues pasó exactamente igual. Se tiene que haber investigado los que intervinieron en ese momento, los policías científicas, huellas, comisarios e inspectores, pues tienen que haber cerrado la gasolinera y no, la gasolinera nunca se cerró y además se hizo una investigación en la gasolinera tercermundista, sin guantes y sin nada y no sé, vamos, y inclusive los que intervinieron, el comisario, todo lo hicieron muy mal, muy mal. Y después de tanto tiempo, de aquellos 20 años en los que usted, ya digo, se infiltra en los bajos fondos de Jerez, sí. ¿Ha vuelto a mantener algún tipo de contacto a través de terceros con los presuntos asesinos de su hijo? Pues hay algunos que no están aquí. Uno está en el puerto, Sañudo está en el puerto, Escalante pues está afuera, el niño de la Petra está en el puerto y en fin, no, ahora mismo está preso. Él está diciendo allí en el puerto, porque me ha llegado noticia de un funcionario, pero con mando, ¿no? Uno de los jefes que conozco yo, que me ha dicho que sí, que está alardeando allí en el puerto, que ha sido uno de los asesinos de Juan Holgado. Bueno, usted les llegó, decíamos, lo ha explicado usted muy bien, a entablar una aparente amistad con ellos, con los presuntos asesinos de su hijo, para tratar de obtener información. Le pregunta también nuestra compañera Marta Gómez Montero. Buenas noches. Claro. Un abrazo, Francisco, porque debe ser terrible, ¿no? El dolor de perder un hijo y además, bueno, pues que los que usted está convencido que son los que le asesinaron, pues que estén libres y no se haya hecho justicia. Y lo que le quería preguntar, ¿cómo se vive estar tan cerca de los que usted está convencido que son los asesinos de su hijo? ¿Qué se pasa? Con uno nos ha dicho incluso que hizo un viaje largo. ¿Qué se le pasa entonces por la cabeza a usted, ¿no? Cuando tiene el convencimiento de que tiene al lado a la persona que asesinó a su hijo? Hombre,
se pasa mal, se pasa muy mal. Lo único que pasa es que yo lo que he siempre pedido que se haga justicia, y no tomarse uno eso por su... Y entonces yo he podido acabar con más de uno, pues claro que he podido acabar. Yo hice un viaje de Jerez a Valladolid con Pedro Asensio Ortega y lo tuve pues 2 días en Valladolid, durmió en el hotel, lo dejé durmiendo en el coche en el hotel, después llegó la seguridad y lo sacó del hotel, lo he tenido en Arco, en el lago de Arco, lo podía haber acabado con él. He tenido tiempo para hacer muchas cosas, pero siempre he pedido que se haga justicia, pero no se ha hecho. Tenemos lo que tenemos, no quieren saber. El caso Holgado, la policía le viene grande. Entonces, desde el principio lo han hecho mal y no quieren hacer nada. Para mí no ha prescrito porque el gato ha muerto en el 2009 y no tiene sentido que prescriba si en el 2009 hasta la fecha no son 20 años. Yo creo que lo que tienen que hacer es seguir trabajando y que se haga justicia. Carlos. ¿Digo yo? Francisco, buenas noches. Quiero hacerle 2 preguntas muy simples. Bueno. La primera, ¿usted ha tenido la sensación en algún momento de que por alguna razón oculta no se ha querido hacer justicia, no se ha querido condenar a los culpables por la razón que sea? Y la segunda cuestión también muy simple. Más allá de lo que dice el juez en sus escritos, ¿a usted el juez o la propia policía le ha explicado personalmente por qué no quieren o no saben o no pueden dar con los asesinos de su hijo? No, nunca me han dicho absolutamente nada, al contrario, siempre yo he estado en las comisarías, yo me llevo a la comisaría 20 años, con inspectores, con todo tipo de funcionarios de la policía y nunca me han dicho absolutamente nada, al contrario, estamos trabajando, esto está aquí en el cajón, digo, sí, que se va a quemar. Entonces yo he conocido, pues, nuevos 10 comisarios, inspectores, conocidos, yo qué sé, historia para no dormir, y no hacen absolutamente nada. Eso tienen una orden seguramente del director general de la policía, del ministro de Justicia, X, que sí me reciben pero por educación, pero no hacen absolutamente nada, nada de nada. Pues Francisco Holgado, la verdad es que solo le podemos desear toda la suerte del mundo en esa batalla por intentar que también la justicia esclarezca quiénes fueron los asesinos de su hijo. Le enviamos un abrazo enorme, Francisco, y muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Pues nada, pues muchas gracias y pedir por todas las víctimas, porque hay muchísimas víctimas que están en mi misma situación y no se hace absolutamente nada, nada de nada. Mucha suerte, Francisco, de verdad, muchísima suerte, un fuerte abrazo. Venga, muchas gracias. La verdad que es uno de esos casos que casi repele el sentido común, ¿no? Es verdad que, yo lo he explicado además muy bien, no se puede tomar la justicia por su mano, las pruebas tienen que ser válidas, pero claro, para un padre... Y ese José Luis... Es el mayor de las pruebas, porque él lo grabó. Ese José Luis es el mayor de los méritos de este personaje al que acabas de entrevistar. El que nunca, a pesar de tener la convicción de que estaba ante los asesinos o alguno de los asesinos de su hijo, nunca cayó en la tentación, que debe ser fuerte, de tomarse la justicia por su mano. Muy bien, que tuvo la ocasión y tuvo la tentación con uno de ellos. Pero es verdad que una cosa es tener la convicción absoluta de que estás ante el asesino de tu hijo, y otra cosa es probarlo ante la justicia. La justicia es así. Y que las pruebas sean válidas, porque él aportó en una de las fases del juicio, aportó grabaciones sean admisibles de manera ilegal, y sean perfectamente válidas. Eso no es lo mismo, aunque tú puedas tener la convicción. Y así funciona la justicia. La justicia es así, de garantista. ¿Eso es del todo justo? Pues probablemente no. Pero si no fuera así, la justicia tendría muchos más fallos y la justicia no nos garantizaría la presunción de inocencia. De todos modos, lo que sí que es verdad, y tiene razón el hombre, es que desde que ocurrió hace 20 años ahora, la técnica ha evolucionado mucho, la pericia policial ha crecido infinito, los medios que tienen, y entonces si hay posibilidad de a día de hoy, después de las huellas que encontraron, es verdad que la policía tiene mucho trabajo, pocos medios, y están mal pagados y hace falta policías en España muchísimos, en todas partes. Si
todas las comunidades autónomas tienen de reivindicación, a mí me hacen falta policías aquí, a mí me hacen falta allí, porque es verdad, porque hace mucho tiempo que no se convocan... Y medios. No, hace mucho tiempo que no se convocan oposiciones, ni siquiera se cubre la tasa de reposición, es decir, los que se jubilan no entran los mismos que se jubilan, con lo cual hay más gente, hay más delincuencia y hay menos policía. Pero eso no quita para que si hay medios, o sea, los medios actuales son mejores que los de entonces, se pudieran reabrir ciertos casos no, y darle... dices que está prescrito, y darle claro, por eso le quedan pocas vías. Bueno, la verdad que desde el punto de vista jurídico le quedan pocas vías porque ya se ha manifestado por segunda vez la Audiencia Provincial y ahora diciendo que ya el caso estaría prescrito y que por tanto ellos, como ven en la pantalla, lo dan por archivado. Bueno, anoche decíamos Venezuela. Con imágenes, Irene, realmente llamativas. Están sufriendo los venezolanos una situación que ya lleva mucho tiempo siendo insostenible. Y ayer decíamos, Irene, hay imágenes que de una manera muy gráfica explican lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es, por ejemplo, esa imagen decía de un pollo y la cantidad de billetes que los venezolanos necesitaban para poder comprar ese pollo. Una cantidad, bueno, lo vamos a ver ahora, de este porte. La verdad es que, insistimos, hay que volver a fijarse en lo que está ocurriendo en Venezuela porque las medidas que ha tomado Maduro precisamente no parece que vayan a ayudar a reducir esos problemas. Sí, hay gran incertidumbre entre los venezolanos debido a esos 5 ceros menos en los precios. Miles de usuarios en Twitter recuerdan estos días las consecuencias de la altísima inflación en Venezuela. Si os parece, nos vamos a hacer la compra en el país de Nicolás Maduro. Por un pollo podemos llegar a pagar más de 14 millones de bolívares. Fíjense en la cantidad, como comentaba José Luis, de billetes para comprar, por ejemplo, carne. O en la frutería, mismo problema, también para comprar productos básicos como el papel higiénico o los pañales de bebé. Si después de la compra queremos comprar un libro, por ejemplo, en un puesto de las calles de Caracas, miren lo que nos encontramos. Un cartel para recordar el cambio al bolívar soberano, que así es como se llama el nuevo bolívar. Una aclaración necesaria. Los venezolanos tienen tantas dudas sobre los nuevos precios que desde ayer la red está plagada de gráficos como este, para recalcar la pérdida de esos 5 ceros y la devaluación de la moneda. Con este cambio, la intención de Maduro es que ya no se necesite una bolsa de fajos de billetes para llenar la nevera. Aunque algunos economistas, José Luis, creen que a largo plazo no va a ser beneficioso para la economía venezolana. Vamos a irnos, de hecho, hasta Venezuela para saludar a Henkel García. Él es economista, es ingeniero. Y a esta hora de la tarde en Venezuela también tiene la amabilidad de atendernos. Henkel, buenas tardes para usted, buenas noches desde España. Sí, buenas tardes, buenas noches. No, les quería adelantar una primicia que, claro, ustedes están ahí en vivo, pero se acaba de sentir un temblor bastante fuerte, yo creo que en toda la costa venezolana. Estamos hablando de un temblor de 7 grados de magnitud. Claro, todavía no se sabe cuál es el impacto de esto. Yo lo acabo de sentir acá en la oficina. Realmente fue, de lo que yo he vivido, el temblor de mayor magnitud y cuya duración fue bastante larga. Estamos hablando de cerca de un minuto. Entonces, bueno, no sabemos cuál es, no sé, esto acaba de ocurrir hace apenas unos minutos, unos segundos. No sé cuál va a ser el impacto, las consecuencias de esto, pero sí, preliminarmente es un temblor, yo no sé si ya llamarlo terremoto, de 7 grados. Sí, nos dicen que de momento no hay datos. Usted, por lo que puede ver, además de lo que ha sentido, digamos que no hay grandes desperfectos, o usted puede mirar por la ventana hacia el exterior de su oficina. ¿Se percibe que haya podido haber algún tipo de desperfecto, alguna consecuencia grave de ese terremoto, que insistimos, si es de 7 es grave? En la zona que yo estoy de Caracas, no. El epicentro fue del lado de Sucre, entonces habría que ver del lado oriental del país, que está relativamente lejos de Caracas, a ver qué consecuencias trajo. Pero por ahora no hay, porque, como te repito, acaba de ocurrir, fue cuestión de segundos antes de recibir la llamada. Pues le agradezco mucho también esa información, porque ya le decía que le llamábamos por este asunto de la reducción de ceros en los billetes, en los precios en su país. Pero claro, menos billetes, Henkel, pero mismos problemas. Porque el problema no son los billetes que hay que llevar, sino el problema sigue siendo llenar la nevera, ¿no? Sí, bueno, varias cosas, ¿no? Venezuela está en un fenómeno de hiperinflación.
Y claro, está todos los temas alrededor de la reconversión monetaria y de quitarle 5 ceros, pero hay un conjunto de medidas que el presidente, que el gobierno venezolano ha tomado, que van a hacer que la hiperinflación en Venezuela se acelere más y las consecuencias en la economía real que esto puede traer, porque entre las medidas que fueron tomadas, estamos hablando de un aumento del salario mínimo de más de 30 veces. Un aumento de salario mínimo las empresas hoy no tienen como afrontar ese aumento de salario mínimo. No hay la masa monetaria en la economía como para cumplir con estos compromisos, y viene una época, unos días muy duros en Venezuela, porque este ajuste de precios que van a tener que hacer las empresas va a hacer que el poder de compra del venezolano, antes que se cobre este primer aumento, van a ser días muy duros de mucha escasez y de precios y de brincos de precios muy, muy altos. Estamos hablando que en los próximos días, en las próximas semanas, pudiésemos ver como los precios en Venezuela se multiplican por 5 o se multiplican por 10. El estimado que nosotros tenemos en los primeros cálculos que tenemos, primeros estimados, estamos hablando de que los precios en Venezuela pudiesen subir entre 5 y 10 veces la próxima semana. Estamos hablando ya de una inflación del 1000%. Pero me va a permitir, Henkel, que le pregunte por su día a día, porque seguramente es la mejor manera que tenemos de percibir, de percatarnos del problema grave que ustedes sufren. Estamos viendo, usted no lo ve desde Caracas, pero estamos viendo en nuestras pantallas imágenes de supermercados en Caracas completamente vacíos, de colas para poder comprar lo muy poco que queda. ¿Usted cuando va a la compra, con qué se encuentra? En un día normal para usted. Sí, te encuentras con... Bueno, Venezuela ya tiene un fenómeno de escasez bastante prolongado, ¿no? Hay veces que esto mejora relativamente, a veces que empeora, pero cuando hay este tipo de anuncios que crean mucho miedo, mucha incertidumbre, lo que vemos es que las personas por ese sentimiento van a los anaqueles y los vacían. Y sobre todo si esperan que va a haber un aumento importante en los precios de estos productos, cosa que es el escenario que hoy plantea el gobierno nacional. De hecho, vemos hasta actitudes, cosas que tampoco ustedes pueden recoger porque acaba de suceder también. Hay una gran cadena de tiendas de conveniencia y de medicinas que se llama Farmatodo. El gobierno le prohibió, o sea, aumenta el salario por más de 30 veces y le prohíbe a estas cadenas incrementar sus precios. Eso es devastador para los niveles de inventarios. Entonces, este tipo de medidas, estas decisiones son las que finalmente terminan en una escasez donde tú vas a los anaqueles y no consigues ciertas cosas que no son tan necesarias, las cosas que son prioritarias no las consigues, y las pocas que hay son a precios realmente inalcanzables. Con esto, para redondear la idea, una familia clase media, su perfil de gasto, 90%, 95% lo dedica a cosas básicas, alimentos. Es decir, ustedes lo pueden entender bien porque están desde afuera. Ese es el perfil de consumo de cualquier familia pobre. En Venezuela la clase media actualmente tiene un perfil como el que les describo. Usted nos decía, al relatarnos ese fuerte terremoto que se acaba de sentir también ahí donde se encuentra en Caracas, nos decía, lo he sentido desde la oficina, por tanto tiene la fortuna de estar trabajando. Pero ¿cuál es su poder de compra? Es decir, ¿usted puede acudir a esos supermercados y hacer lo que en España llamamos una cesta de la compra con productos de primera necesidad? Bueno, claro, al final yo soy dueño de empresa, ¿no? Porque Econométrica, que es la empresa que nosotros fundamos, es una empresa que es consultora, ¿no? Entonces, claro, uno puede suponer que el nivel de ingresos de uno es superior al del promedio de Venezuela, pero inclusive en mi familia prácticamente tenemos que ajustarnos a lo básico, o sea, comprar ropa, comprar o hacer algún tipo de viaje es algo que no se puede hacer en la actualidad. Lo pudieses hacer quemando parte de los ahorros que has hecho durante toda tu vida, pero con el flujo que tienes mensualmente es imposible ahorrar para poder hacer este tipo de cosas que son normalmente
las que hace cualquier persona de clase media en otro país. En Venezuela no, ni hablar de comprarse un vehículo. O sea, comprarse un vehículo en Venezuela es prácticamente imposible. Tenemos el mismo parque automotor de los últimos 3-4 años, no hay carros nuevos. Y bueno, ni hablar de una vivienda, eso ya es totalmente inalcanzable. Estamos hablando de un proceso de empobrecimiento generalizado, donde no solamente el asalariado está incluido en ese proceso de empobrecimiento, sino también los mismos empresarios, cuyos ingresos reales se han desplomado, porque bueno, la misma circunstancia, la economía así lo hacen, una economía de muy baja productividad, una economía muy ahogada por el sistema de controles y de planificación central que ha realizado el Ejecutivo Nacional, y bueno, eso lo pagamos con un poder de compra paupérrimo, muy precario. Claro. Pues Henkel García, economista, ingeniero, nos ha atendido desde Caracas, nos ha adelantado esa noticia preocupante de un fuerte temblor en la Tierra, un terremoto de unos 7 grados aproximadamente, que de momento todavía se está analizando y estamos pendientes de conocer. Ojalá que no se ha tenido algún tipo de consecuencia. Le agradecemos mucho, le agradezco mucho su presencia esta noche con nosotros y que sepa que aquí nos tiene. A ustedes por estar pendientes, y les pido que bueno que sigan en eso, sigan pendientes de Venezuela, que bastante falta nos hace. Sin lugar a dudas. Un fortísimo abrazo, Henkel. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues esa es la situación. Es que al final, terrible. Claro, tienes que estar allí, contactar con alguien de allí, con todas las restricciones que tienen para poder hablar y con las posibles represalias que pueden sufrir por hablar, te cuentan cuál es ese día a día, ¿no? Bueno, es peor lo que está pasando en fronteras. El éxodo, hablamos de otros éxodos y nos conmovemos en el continente africano y en el continente asiático, y no estamos hablando del éxodo que se está produciendo masivo de miles de venezolanos huyendo del hambre por las fronteras con Brasil, con Perú, que hay campamentos de refugiados venezolanos en Brasil que están siendo atacados por brasileños que quieren que se vuelvan a Venezuela. O sea, lo que está ocurriendo ahora mismo en esa zona de Sudamérica es gravísimo, es un drama humanitario. Cómo ha destruido el país Maduro, ¿no? Porque es verdad que la herencia de Hugo Chávez era una herencia ya terrible, sin ninguna duda. Ahí voy precisamente al tema de los recursos, pero las libertades las han conculcado por completo. Venezuela es una dictadura, no es un régimen autoritario, es una dictadura. Han destruido la economía, pero es verdaderamente sorprendente que no haya ninguna investigación penal a nivel internacional para determinar. Venezuela está, en fin, encima de un charco gigantesco de petróleo. Ninguna investigación para determinar cuántos miles de millones de dólares han robado Hugo Chávez, su familia y sus amigos, y dónde se ha metido ese dinero. Porque son denuncias que han formulado exministros que formaron parte de ese gobierno, es un asunto de dominio público, hay dinero que se ha llevado a Estados Unidos, pero es un país que ha sido empobrecido. Es decir, no está en la ruina sencillamente porque este señor es un zoquete que no sabe gobernar, el señor Maduro, este dictador. Es que lo han saqueado, es que lo han expoliado y se han llevado el dinero del petróleo. Se lo han llevado. Vamos a seguir hablando de inmediato de lo que ocurre en Venezuela, entre otras cosas porque está prácticamente en las portadas de todos los periódicos, porque es verdad que los venezolanos de a pie, como Henkel con quien hablábamos, evidentemente necesitan nuestra atención y necesitarían nuestra ayuda. Y muy pendientes también de esa última hora que él mismo, que Henkel desde Caracas nos transmitía, ese fuerte temblor en Venezuela que ojalá no haya supuesto consecuencias graves. Con todo eso volvemos ya mismo, de inmediato. En unos minutos, todas las respuestas. Bueno, hablábamos hace tan solo unos minutos con Henkel desde Caracas para conocer cuál es la situación, cómo es el día a día de un venezolano. Él nos ha transmitido sus dificultades y hablábamos de eso, del éxodo, ¿no? Y les comentaba, antes de irnos un instante a publicidad, que la situación por la que están atravesando, que están sufriendo los venezolanos, aparece pues prácticamente en todos los periódicos. Es muy llamativa la foto de la portada que van a encontrar ya hoy en sus portadas del diario ABC. Es una imagen de ese éxodo, de una familia, y el titular, ahí lo tienen, lo dice todo. No es la guerra de Siria, es que lo que ven es Venezuela. Claro. Miles de familias, dice el diario ABC, huyen del régimen de Maduro y de su receta, muy entre comillas, dice ABC, milagrosa: hambre, represión, paros, tiroteos y la bancarrota.
Bueno, esta es, ya les digo, la situación que nos describía desde Caracas Henkel García. Con el agravante añadido, ojo, vamos a ver las consecuencias que ha podido tener ese terremoto que casi vivimos en directo con él, porque sé que ha sido apenas un minuto antes. Es una zona, es lo que le faltaba a Venezuela, tener un terremoto que ojalá no traiga mayores consecuencias. Es una zona muy sísmica, la zona de Sucre, según ha explicado, que ya tuvo un terremoto, creo que en el 2010 ya tuvo un terremoto. Es una zona gasística y petrolera, además. Entonces, pues bueno, siempre hay el riesgo de que terremoto encima fuerte, se corte. De 7 grados ya es muy fuerte. 7 es mucho, 7 en la escala Richter es un temblor. Depende también un poco de dónde está el epicentro y de la profundidad, pero bueno, ojalá no las noticias que nos lleguen sean más tranquilizadoras que el primer impacto que nos ha producido el dato es que además lo acababa de sufrir. Del nivel de intensidad. Lo acababa de sufrir Henkel en Caracas, había sentido también en Caracas. Va a ser una noticia relativa a lo que estaba pasando en Venezuela, económica o a la represión, etcétera, y la verdad que nos hemos quedado todos un poco mudos, ¿no? Cuando nos fíjate que también en el diario El Mundo, su fotografía de portadas en torno a la situación que se vive en Venezuela. El nuevo Bolívar de Maduro, dicen los compañeros del Mundo, dispara la pobreza y el éxodo, que del éxodo también es la fotografía de su portada. Dice: la división de la oposición provoca el fracaso de la huelga y decenas de miles de venezolanos huyen del país hacia Ecuador, Colombia y Brasil. También en el diario La Razón aparece esa situación por la que atraviesan los venezolanos. Venezuela se hunde en el abismo tras devaluar un 96% el bolívar. Él nos decía, hombre, incluso las familias que gozan de una situación económica un poquito más desahogada dentro de la situación que se vive en Venezuela, incluso esas familias, claro, lo de llenar la cesta de la compra con productos de primera necesidad ya es casi un sacrificio. Plantearse comprar una vivienda o comprar un coche es un imposible. La población entera está empobrecida y evidentemente lo primero que se cargó fue el tejido empresarial. Además, aquí en España somos testigos, constantemente están llegando empresarios, pero no sencillamente grandes fortunas, sino aquellos que tienen una mínima capacidad para salir y para reconstruir su vida aquí. Los que pueden, buscando que el régimen un futuro, no se lo pone nada fácil. Los que pueden, por supuesto, buscando un futuro, pero realmente no hay, por supuesto, ni clases bajas, ni clases medias, ni clases altas. Se ha cargado por completo toda la base social de Venezuela. Y eso tiene una solución pues muy complicada y en medio además de un clima de violencia muy fuerte, del que se habla menos. Bueno, también en las portadas, el otro asunto al que hemos dedicado buena parte del cascabel de esta noche es llamativo. Hacen un juego de palabras los compañeros del diario ABC para titular: Sánchez, entre comillas, ahí lo van a ver, resucita a Franco por decreto ley. La Iglesia advierte de que sin permiso de la familia no puede haber exhumación en el mausoleo. Lo hemos analizado detalladamente, además, aquí con el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, que ya nos hablaba de estas dificultades desde el punto de vista jurídico, aunque también dejando claro, lo dejaba muy claro Ramón, que los posibles recursos, si finalmente se establece que va a ser la vía, el Real Decreto Ley, los recursos de la familia, esa vía para ellos quedaría cerrada, esa puerta quedaría cerrada. También es el principal titular del diario El Mundo: el Partido Popular no se opondrá a la exhumación de Franco, pero sí a otro decretazo. Claro, al final esto va a tener que volver al Congreso de los Diputados. Y ahí los partidos políticos tienen que volver a votar el decretazo, que es la fórmula jurídica, ya les digo, elegida por el gobierno. Hay mayoría suficiente para eso. Sí, pero en cualquier caso también el titular también es indicativo. Dicen no se opondrá, entonces bueno, a lo mejor... Porque, la anterior vez ya estuvo. No, por eso te quiero decir, porque exactamente, si tú votaras en contra, aunque fuera por criticar la forma del decreto ley, aparecería como que te opones a que se sumen los restos de Franco. Yo creo que ahora ningún partido está por asumir ese... Se abstuvo el Partido Popular, me parece que UPN y nada más. El Ciudadanos apoyó, a favor, por ejemplo, el planteamiento que hacía el PSOE, el proyecto no de ley de exhumación. Sí, los votos los tiene asegurados. Oye, ahora seguimos con el repaso a las portadas de los periódicos ya de hoy.
Pero antes de los aquí presentes, me tenéis que decir quién ha pasado el sarampión. Yo, pues mira, yo... Yo también, ¿eh? Yo también. Yo no lo sé, porque pasé... Yo creo que no. En teoría yo había pasado la varicela, pero luego la pasé a los 20 y tantos, o sea que no la había pasado. No lo sé, creo que no. Bueno, es un porcentaje relativamente bajo. ¿Tú ya qué pasa? ¿Vas a decir que no te acuerdas? Eres joven. Sí, no me acuerdo porque era muy crío. Yo sé que pasé la varicela, el sarampión no me suena. Yo sí me acuerdo porque lo pasé prácticamente todo. Es lo que picaba tanto, ¿no? El sarampión es lo que pica. La varicela también picaba. Bueno, lo cierto es que, claro, yo creo que en nuestra época no había vacuna. Ahora sí la hay. Yo creo que en nuestro tiempo no. Por lo menos somos coetáneos. no vacunaban. El sarampión se pasaba y punto. Yo no lo sé. De hecho, había un dicho que decía, hay que pasar el sarampión. O sea, que había que pasarlo. Que luego de mayor es mucho peor. Se pasa mucho peor si lo coges de mayor. Bueno, eso era entonces, no lo sé si existía o no la vacuna, pero desde luego no se ponía. Los de los 70 yo creo que lo hemos pasado todos. Tú y yo somos coetáneos, tú te conservas mucho mejor, pero somos más o menos de la misma época y efectivamente no nos vacunaron. Vamos, el caso es que no nos vacunaron, pero seguramente porque no existía esa posibilidad. Es verdad que ahora es más grave, que estamos asistiendo a un rebrote, estamos en cifras récord de casos de sarampión en los niños. Madre mía. Y posiblemente tenga algo que ver con esa moda absurda de no vacunar que tienen algunos. Bueno, vamos a preguntárselo a una voz autorizada, mucho más autorizada que la mía, que es la de Benito Amil, que es pediatra, al que damos ya las buenas noches. Y Benito, empiezo por eso, por preguntarle a qué cree usted que se debe ese rebrote de sarampión en Europa, que también se percibe en España. Buenas noches, José Luis. El rebrote de sarampión en Europa es un problema que tiene un origen fundamental en la falta de vacunaciones de los pacientes y que se han encontrado con casos nuevos de sarampión que les han infectado cuando ellos no tenían la vacuna puesta. Es un problema que va en aumento, puesto que en el primer trimestre de 2018 ya se han encontrado hasta 41.000 casos de sarampión, con 30 y pico, casi 40 muertes. Y estamos hablando solamente del primer semestre de este año, cuando en todo el año anterior los casos de sarampión en Europa habían sido 24.000 aproximadamente. El origen, con casi toda seguridad, está en la falta de población vacunada. No solamente niños, sino también adultos. Esto es el problema que tenemos ahora en Europa. No todos los países tienen la misma incidencia de casos. España tiene una tasa de vacunación antisarampión muy alta en los niños, pero otros países la tasa de vacunación ha disminuido, bueno, probablemente por alteración en los planes de vacunación, por los conflictos internos y probablemente también por la filosofía o de los grupos antivacunas, ¿no?, que han generado que haya poblaciones infantiles que se incorporan a la vida social, al contacto con otros niños sin vacunación antisarampión. Conviene en todo caso, doctor, claro, no caer en el alarmismo. Por eso le pregunto, pensando especialmente en los padres, ya nos hemos quitado de la idea, ojalá que se la quitaran todos, esa idea absurda de no vacunar, pero ¿cuál es el riesgo real? ¿Qué consejos les daría a los padres, Benito? Sí. Ahora mismo los padres tienen mucha preocupación, sobre todo de cara a los viajes que se están produciendo en verano y en otoño. Dese cuenta que con los niños se viaja prácticamente a lo largo de todo el año, aprovechando las vacaciones estivales, los puentes, las vacaciones de Navidad, Semana Santa, etc. Entonces, lo primero de todo es no alarmar, porque España cuenta con una cobertura vacunal para el sarampión muy alta. Eso es la primera noticia o la primera idea. La segunda idea es que la necesidad de vacunar o no depende del país al que vayamos a ir. No todos los países de Europa tienen el mismo número de brotes ni están con la misma tasa de riesgo de nuevos casos o de contagio de sarampión. Destaca Francia, Grecia, Italia, Ucrania, algunos países también del este como Rumanía. Y también en Rusia. Entonces, antes de hacer un viaje a Europa, hay que informarse de cómo está la situación del sarampión en Europa. Eso es la primera cuestión. La segunda, revisar el calendario vacunal y consensuar con su pediatra de cabecera la actitud a tomar. Y
La tercera, el tercer consejo que les doy a los padres es el siguiente. No vacunen a los niños sin preguntar a su pediatra. Viajes cortos a países que tengan brotes de sarampión, viajes de pocos días, que probablemente sean a zonas de ocio cultural o a veces a visitas a familiares. Si son viajes de pocos días, no se puede vacunar al niño pocos días antes de hacer el viaje, porque la vacuna no hace efecto hasta la segunda o tercera semana después de puesta. Entonces esa vacuna no formaría parte de la defensa del niño, puesto que le haría efecto al niño cuando el niño ya estuviese de regreso. Esa es una idea. Y otra idea es que si vamos a tener estancias más largas o vamos a países en donde hay o situaciones en donde hay alto riesgo de contagio con sarampión, tenemos que o bien vacunar al niño con tiempo. Antes de los 12 meses se pueden poner vacunas, entre los 6 y 9 meses de edad, pero insisto, siempre con ciertas semanas de antelación para que el niño vaya con la vacuna haciendo efecto en su organismo. Esa vacunación es una vacunación extra que requiere continuar con las dosis habituales de vacuna antisarampión al año y a los 3 años. Por una parte, esa idea. Y la segunda idea es que el niño no se puede vacunar sin que el pediatra dé su consejo. No hagan vacunaciones extraordinarias, corriendo, a destiempo, sin saber a qué país vamos, cómo está el niño vacunado previamente y cuántos días vamos a estar. Evidentemente, estancias largas, como le decía antes, estancias largas estancias de trabajo, grandes estancias de veraneo, que deben de ser programadas con tiempo suficiente para que el niño lleve su vacuna administrada y vaya con la vacuna haciéndole el efecto oportuno. Pues al final es sentido puro, sentido común. Gracias, Benito. Benito Amil, pediatra, con este asunto del incremento en cifras ya récord de los niveles de sarampión en toda Europa. Tenemos la prueba gráfica de que Matthew lo pasó. Es que está mi madre diciendo, tú tienes fotos, porque mi padre hacía fotos en casa y tengo un carrete entero de fotos con el sarampión. Yo tengo alguna marca, fotos no sé, pero alguna marca. Pero no pienso enseñarla. Bueno, estábamos con el repaso a las portadas de los periódicos. Hemos hablado también largo y tendido, hemos analizado con detenimiento en el programa ese relato realmente escalofriante de la Mossa d'Esquadra que repelió el ataque que los Mossos d'Esquadra siguen considerando e investigando como un presunto ataque terrorista. Esos 15 segundos, les decía, en los que primero tuvo que tratar de ponerse a salvo, después avisar a sus compañeros y finalmente disparar al atacante. Dice el diario ABC, los Mossos ven adecuado el tiroteo al atacante, y parte de ese relato en la reconstrucción de los hechos ante la juez de la declaración de esa agente. Tuve la percepción de que me iba a matar y de que era un ataque terrorista. Eso dice el diario ABC en torno a este asunto. Por cierto, mira, os pega, esta universidad os pega. El rock en España ya tiene su universidad. Bueno. Estudios superiores de rock, música urbana y nuevas tendencias ya cuentan con su primera promoción. Te veo, Carmelo. Hombre, te veo. Volviendo a la universidad. Estoy bien, estoy bien. No, pero sí. Un poco de cultura rock. Pues en la página no lo pone. En la página del diario ABC. Mañana cómpratelo. Siempre es aconsejable comprar los periódicos y el ABC. Es impresionante. Avalancha, dice el diario El Mundo, de solicitudes para retirar los lazos amarillos tras el acoso del gobierno. Ya nos lo decía uno de ellos anoche aquí en el programa, que no les van a amedrentar con esa advertencia de la posibilidad de multas de hasta 30.000 euros. Y también nos decía un abogado que evidentemente no van a tener ningún problema. Incluso esas 14 personas que han sido identificadas por los Mossos. Nada, si eso va contra la ley. Eso va contra la ley. A la retirada de los... Y especialmente contra la ley a la que se han referido. Claro. No hay ningún tipo en la ley Mordaza que establezca que la acción de colocar o la acción de retirar en las circunstancias en las que se están produciendo estos hechos sea ilegal, y por lo tanto no hay ni un ayuntamiento ni un gobierno autonómico que tenga ningún derecho a multar, ni por 10.000, ni por 30.000, ni por 35.000. Una ley de la que se pusieron enfrente, que rechazaron contundentemente, por ejemplo. Y ahora intentan aprovechar. Oye, Merlos, como el noticia del diario El Mundo de hoy, dice, la Juventus pretende juntar a Cristiano con Zidane el año que viene. Bueno,
Hombre, dice, los italianos quieren imitar la fórmula ganadora del Madrid. A Zidane se le quiere mucho allí, es verdad que la Juventus, al margen de que haya fichado, en mi opinión, al que es todavía el mejor jugador del mundo, pero el club económicamente ha crecido muchísimo. Y tiene unas perspectivas de negocio espectaculares. El otro día se publicaba precisamente el plan financiero que había diseñado para los próximos años la Juve, va mucho más allá del fichaje de Cristiano, por lo tanto no me extraña y desde luego sería una noticia maravillosa para ellos. No está mal tirado, no está mal tirado, claro. Buena parte de los éxitos deportivos de Zidane también tuvieron lugar en la Juve, sí, claro, señor, entre otros clubes. Se le quiere mucho allí, efectivamente. También en la portada del diario El Mundo, ahí lo están viendo, ese relato de esos 15 segundos de horror por los que pasó esa moza de Cornellá. Fueron 15 segundos y vi que me iba a matar. La gente declara que Taib, el presunto terrorista yihadista, quiso apuñalarla y que le disparó 3 veces cuando se abalanzó sobre ella. 3 impactos de bala que dieron en el cuerpo del atacante. Insiste en todo momento en que tuvo la sensación de que quería matarla desde el primer momento. El diario El País, las exigencias de Podemos bloquean el presupuesto. Aquí este es otro problema con el que se puede encontrar el gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo dice estar sorprendido por el endurecimiento de la posición respecto al acuerdo con Bruselas en torno al techo de gasto y las exigencias que plantea Podemos para aumentarlo. Dice también el diario El País, Ciudadanos no se opondrá a la exhumación de los restos de Franco. También veíamos que el diario El Mundo apuntaba en la misma dirección, pero en un partido político diferente, en el Partido Popular. De manera que tanto El País como El Mundo dan por hecho que ningún partido se opondrá. Hombre, acerca de Ciudadanos nunca ha existido ninguna duda. En el caso del Partido Popular ha tenido una actitud más zigzagueante como la tuvo en su momento con la Ley de Memoria Histórica, que la iba a derogar, no la derogó, luego se ufanaba de que la dotaba de 0 euros presupuestarios y por tanto ha sido un cierto despropósito, ¿no? Pero en efecto se abstendrá. Ojo también a esta noticia que es llamativa del diario El País. Dice, el deshielo deja ensayar una ruta comercial por el Ártico. Esto puede cambiar, esto puede cambiar los desarrollos económicos de varias zonas del planeta y desde luego esto de darse, que es otra de las consecuencias, ojo, no se nos escape, del cambio climático. Se está deshaciendo los casquetes polares y puede abrirse una vía comercial. Estrecho de Bering. Sí, señor. O alguna incursión que ha hecho el de Amazon y ha visto ahí que hay posibilidades de negocio. Que es la naviera, yo creo, una de las más importantes seguro, si no la más importante del mundo. La página web de COPE, en cope.es, ahora se encuentran también esa declaración de la agente de los Mossos d'Esquadra que abatió al atacante de Cornellá con ese entrecomillado de me iba a matar. La gente relata a la juez esos 15 segundos de horror y cómo logró evitar la puñalada echando su silla hacia atrás. Se lo decíamos al comienzo del programa, ¿no? Es un movimiento además casi reflejo. Ella por la ventana ve cómo trata de acuchillarla el atacante y lo que hace es con las palmas de las manos se empuja hacia atrás, la silla en la que estaba sentada en esa comisaría tiene ruedas y permite cerrar. Claro, pero ella también dice, no, es que el cuchillo ni siquiera se clava en la mesa que tenía en la comisaría porque va directamente hacia mi dirección, hacia la cara. Por eso no se clava en la mesa. Hasta ese grado de detalle ha llegado en la descripción de ese ataque esa agente de los Mossos d'Esquadra. Nos lo decía también uno de sus compañeros a lo largo del programa, que se encuentra convencida de que hizo un gran trabajo porque salvó su vida, salvó también la vida de los compañeros de los Mossos d'Esquadra que se encontraban en la comisaría en ese momento. Dice también la página web de COPE, el Partido Popular ofrece su mayoría absoluta en el Senado para una posible activación del 155 en Cataluña. Dice la portavoz del PP, Dolors Montserrat, ha exigido a Sánchez poner freno a las amenazas de Quim Torra. Pero es una potestad del gobierno al final, ¿no? Yo creo que el Partido Popular lo lleva diciendo desde el primer día y además lo va a pedir, porque lo que vamos a ver en cuanto empiece el otoño con el 11 de septiembre, el 1 de octubre, es que los gestos se van a radicalizar y desde luego, el gobierno no tiene ninguna intención. A mí particularmente me parece que amagar sin golpear es peor para el que lo hace y desde luego porque no hay, en mi opinión, no hay motivos. Es verdad que estas declaraciones del señor Torra no pueden tener la contestación
de la vicepresidenta, tienen que tener una contestación más contundente, una respuesta más sólida y más frontal. Eso no ha ocurrido por parte del Gobierno, pero de ahí a que eso lleve automáticamente a la aplicación del 155 está fuera de toda proporción. Es verdad que la activación del 155 depende del Senado, cierto también que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, como no es menos cierto que una medida de esas características requiere un consenso entre las fuerzas del Gobierno. Yo creo que la oposición tendría que tener algún cuidado en este tipo de sobreactuaciones. Sí, porque al final se entra en una exageración dialéctica que yo creo que no favorece para nada, digamos, la necesaria convivencia política, porque al final ya sabemos el personaje de Torra y sobre todo el que tiene detrás, que es Puigdemont, que es el que le manda, o sea que su afán es provocar e intentar en la medida de lo posible calentar, pero entrar en su juego no. O sea, evidentemente la contestación puede ser más rotunda, nos puede valer lo que ha dicho la vicepresidenta, o tendría que haber dicho alguien algo más, no lo sé. Pero yo sí que creo que no se puede sobreactuar en política, y lo que hay que hacer es actuar cuando traspasan las líneas rojas, que es cuando no queda otro remedio. Pues mientras tanto, sobreactuar no ayuda nada. Cuando lo hizo el gobierno de Mariano Rajoy. Y la oposición está ahora mismo, creo que es sobreactuando. Especialmente el Partido Popular, Casado, que necesita quizá un poco asomar la cabeza, yo creo que tendría que ser algo más prudente, que esto no le da ningún tipo de beneficio al Partido Popular. Dejadme que veamos también la portada del diario La Razón. Dice: los Franco podrán recurrir la exhumación para que los restos vuelvan al Valle. El gobierno confirma que acordará la medida por un decreto ley, y dice también La Razón: los nietos del dictador impugnarían el acto, como ocurrió con Sanjurjo. El traslado coincidiría con el otoño caliente, también hemos analizado el calendario, claro, con el otoño caliente que preparan los soberanistas en Cataluña. Le dice los restos vuelvan al Valle, o sea, que es lo que nos contaba el catedrático, se da por hecho que se va a exhumar y que luego podría recurrir. Oye, en torno a la investigación por ese ataque a una comisaría de Cornellá, los compañeros del diario La Razón también llevan a su portada el último mensaje del atacante, del presunto yihadista, un mensaje que dirigió a su exmujer. Dice: me voy, si Dios quiere, al gran sitio que está arriba. Bueno, todo esto va a formar parte de la investigación en torno a la motivación, de ese ataque. Hay algo que es evidente, y es que, digamos, puede que no hubiera detrás ningún contacto con el yihadismo, digamos, con la trama yihadista, pero lo que está claro es que él estaba inspirándose en ese tipo de acciones, o sea, le dieron ideas y pudo hacer una acción imitativa, que fue la salida que buscó a su empanada mental, esa contradicción que tenía interna de ser homosexual y que su religión fuera, digamos, tan radical con su tendencia sexual. Oye, que le provoca esa contradicción personal y esa salida absurda de querer morir matando. Nos queda todavía conocer qué va a ser noticia mañana, además de estas portadas de los periódicos que ya pueden encontrar en su kiosco. Insisto, qué va a ser noticia mañana, y también ver las primeras imágenes de ese fuerte terremoto que se ha sentido en Caracas, que hemos seguido prácticamente en directo en el Cascabel, gracias a la aportación desde allí, desde Caracas, de Henkel García. Un fuerte terremoto, están empezando a llegar ya las imágenes que lo confirman, que lo atestiguan, y también los primeros, entre 7,2 y 7,3 se habla efectivamente, y de las consecuencias que puede haber tenido. Quiero decir que todavía nos queda mucho Cascabel por delante hasta ahora. Pues les recuerdo lo que ha pasado en este programa minutos después de las 11:30 de la noche. Hace escasamente una hora saludábamos a Henkel García, que se encontraba en Caracas. Inicialmente le saludábamos para que nos comentara cómo es su día a día después de la situación económica gravísima por la que están atravesando los venezolanos. Y él comenzaba su intervención en este programa diciéndonos: tengo que contaros una última hora que no está relacionada directamente con lo que me preguntáis, y es que hace apenas un minuto se ha sentido un fuerte temblor en
la Tierra. Y él nos decía, hablamos de un terremoto de unos 7 grados. Finalmente ya se ha determinado que estamos hablando de un terremoto grave de 7,3 grados. 7,3. Se habla también de la evacuación de algunos edificios. Estas son las primeras imágenes que nos llegan de ese terremoto, que evidentemente se ha sentido, como nos decía Henkel, en Caracas. Algunos edificios, como les comento, están siendo desalojados, pero todavía no hay noticias de las posibles consecuencias, ojalá que no las haya, de ese fuerte temblor de la tierra sentido en Venezuela. Insistimos que... Sí, se ha sentido también en Colombia. Estoy viendo que han cerrado algún aeropuerto en Colombia para inspeccionar el estado de las pistas, porque ha habido también movimiento de tierra. Sí, no, estamos hablando de un terremoto, ha sido muy fuerte. Insistimos, muy fuerte, de 7 grados, de manera que vamos a estar muy pendientes de las consecuencias que puede haber dejado ese terremoto. Esa va a ser, sin lugar a dudas, Laura, una de las noticias también de las próximas horas, pero además de esto, de la preocupación por ese terremoto en Venezuela, por la situación que viven los venezolanos, que puede agravarse por esta catástrofe natural, por este temblor de tierra, además de eso, ¿qué va a ser noticia en este miércoles? Pues José Luis, seguiremos muy pendientes de las novedades que nos pueda traer la investigación de la Audiencia Nacional tras el ataque a la comisaría de Cornellá. Además, mañana 22 de agosto se cumplen 2 años del asesinato de la joven madrileña Diana Quer en A Pobra do Caramiñal. Y continúa además el Encuentro Mundial de las Familias en Dublín. Estaremos muy pendientes de las novedades que nos lleguen desde allí y además conoceremos más historias de esas familias viajeras. Bueno, y hemos visto, Irene, cómo en las portadas, yo creo que de todos los periódicos, aparece ese Real Decreto Ley que el Gobierno ultima, que llevará a la mesa del Consejo de Ministros el viernes para la exhumación de los restos de Franco, que es el asunto por el que preguntábamos a nuestra audiencia y que nos tienes que contar con qué resultado. Sí, les preguntábamos si creían que estaba utilizando eso de un modo electoralista Pedro Sánchez y el 73,6% de nuestra audiencia cree que sí, que es electoralista. Gracias, Irene, gracias a todos ustedes. Pues aquí lo vamos a dejar. Yo decía que quedaba todavía mucho cascabel por delante. Gracias, Alfonso. Pero solo era el cascabel. Solo era el cascabel. Nos han metido el miedo en el cuerpo. Marto, un auténtico placer. Creo que te recuperaste muy bien del sarampión. Y tan joven como siempre, a punto de apuntarse en la Universidad del Rock. También nuestro Carmelo, que no ha querido desvelar qué ha hecho en el intervalo entre Herrera en COPE y el cascabel. Ahora me pienso enterar yo. Absolutamente inconfesable. Completamente inconfesable. Bueno, gracias. Mañana, misma hora, mismo sitio. Que descansen. Adiós.